Apertura y Copa Libertadores, así que un encuentro de equipos que vienen golpeados, al menos en lo que respecta a fútbol en sí y también de marcadores. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. El Sportivo Luqueño forma con el 12 Alfredo Aguilar, el capitán en portería. Defensa 2 Rodi Ferreira, 3 Adrián Brizuela, 6 Julián Marcho y 15 Sebastián Maldonado. Media cancha compuesta por el 27 Julio Báez, 8 Walter Rodríguez, 16 Ángel Benítez y 25 Jonathan Ramos. En ataque el 7 Kevin Pereira, acompañando al 29 Federico Santander. Ese es el equipo titular que presenta esta noche Gustavo Morínigo, técnico del Chanchón. Repetimos, 12 Aguilar en portería, el capitán. Defensa 2 Ferreira, 3 Brizuela, 6 Macho y 15 Maldonado. Media cancha 27 Báez, 8 Rodríguez, 16 Benítez y 25 Ramos. En ataque el 7 Pereira junto al 29 Santander. Por su parte, Libertad forma con el 12 Rodrigo Morínigo en portería. Defensa 2, 5 Diego Viera, el capitán equipo. Bueno, vamos a mejorar la señal. En instante volvemos contigo, Germán. Sí, Fernando. Así es, arranca la conferencia de prensa del técnico de Olimpia, Fabián Bustos. Ahí están colocando el banner, afectando los últimos detalles. Ahí vamos a esperar a Joel para que dé el inicio a la conferencia de prensa de lo que fue la derrota del General Caballero. Ahora sí, agarra el micrófono correspondiente para la primera pregunta. Como ahí sí, ya ahí escuchamos. Ahora sí, arranca la conferencia de prensa del técnico de Olimpia, Fabián Bustos. Profesor Fabián Bustos, primera pregunta. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la reflexión que te deja este partido y cómo manejas ese primer tiempo de Olimpia que no fue nada bueno el día de hoy? Buenas noches. Sí, como un partido muy malo. El primer tiempo regalamos muchas cosas que no tenemos que hacer para conseguir los resultados. Y fue muy bajo el nivel de lo que veníamos mostrando. Y bueno, tuvimos muchos errores que terminaron en gol de ellos y es imposible de esa manera. Hay que dar vuelta a la página, obviamente, que estamos, seguramente toda nuestra gente está igual que nosotros, con mucha amargura, pero no veníamos teniendo partidos con tantos errores, y hoy tuvimos muchos errores. Profesor, ¿qué tal? Yo Walter para Deportes 1, justamente esos errores quizás es lo que uno no quería volver a llegar, porque venimos viendo ya esta Olimpia hace bastante tiempo, hasta antes de su llegada. ¿Por qué cree que se dio una cuestión de ansiedad, de querer volver a empatar, o es algo más bien futbolístico que los muchachos, en este caso los que les tocó jugar hoy, no entendieron la idea? No tiene nada que ver con la idea, creo. Esa es mi opinión y respeto a lo que digan los demás. Que fueron errores de no hacer un gol de un lateral, que lo habíamos trabajado, que sabíamos que jugaban largo con Gonzalo y que iban a darle apoyo, y no hacen un gol así, y los trabajamos y después no hacen un gol en corner. Son errores que tenés que solucionar, que no los podés cometer. No pasa por el entendimiento del partido. Después, obviamente, no estuvimos al nivel, muchos no estuvieron al nivel de lo que siempre saben estar o de lo que venían estando. Yo no tengo nada que decirle a los chicos los 5 partidos anteriores, porque se entregaron, en algunos tuvimos algunos errores, pero fueron poquitos y casi todos solucionables. Hoy tuvimos errores que nos costaron. Fabián, aquí para la Rock and Pop Radio Ñando, ¿qué pasa por una cuestión de convencimiento? ¿Te parece empezar con esa línea de 3, después transformarla en una línea de 4? Y pensando y mirando ya el partido del miércoles ante Peñarol, ¿se va a mantener justamente iniciar este partido ante Peñarol con esa línea de 5? Pues vamos a ver, no depende, si hemos jugado con línea de 4, hemos jugado con línea de 3, en distintos pasajes también, no tiene nada que ver. Te hacen un gol de lateral, te hacen un gol de córner, de una pelota parada, no tiene que ver. Obviamente que no quiero decir que podamos jugar con cualquier sistema, estamos buscando la forma de que el equipo tenga seguridad, esté fuerte,
en todas las fases del juego, cuando defendemos, cuando tenemos que recuperar, cuando tenemos que gestar, cuando tenemos que finalizar. Y en todo eso estamos buscando y el equipo venía en plena levantada, ganó el clásico, hizo partido positivo. Hoy tuvimos muchos errores y cuando vos tenés muchos errores no tenés chance. Cualquier rival te lo hace pagar y hoy me hicieron pagar. Fabián, ¿cómo le va para DC Cardinal a DC TV? Le consulto o le traslado en este caso el enojo del hincha, principalmente por ese primer tiempo y con su línea de tres, el profesor, que se le dice al hincha de Olimpia y jugando con línea de 4. Igual se iban a equivocar sus futbolistas, profesor, ¿le parece no culpar al sistema de juego? Bueno, pero esa es tu opinión y obviamente es respetable. Ahora, ¿qué tiene que ver, más allá, qué tiene que ver el lateral o la pelota parada con el sistema? Es perder la marca, es no perder la marca en los dos goles, perder la marca, perder la situación de juego real. Eso no depende del sistema, poder jugar con líneas. O sea, yo entiendo de lo que ustedes están hablando, de lo que ustedes quieren, o su opinión, es respetable. Ahora, no tiene nada que ver con los errores, no tiene nada que ver con los errores que cometimos en los dos primeros goles. En los 3 goles, porque el tercero también. Mucha que me imagino que está muy enojado y tiene razón, y nosotros también estamos enojados y tenemos que levantar esto. Profe, Gustavo Avelán para Deporte Total, puede parecer muy repetitivo con esta situación de las consultas que se han dado de la formación táctica, pero mirando, nunca una formación táctica puede ser despreciable, pero sus jugadores están captando, sabe que el fútbol paraguayo, hasta me atrevería a decir, el jugador paraguayo es muy reacio a salir de la línea de 4 y hoy Olimpia dejó muchas vicisitudes, muchos espacios que habitualmente no se ve en un equipo. ¿Usted cree que va a tomar la mano? ¿Es el momento de cambiar así drásticamente? No sé si el pensamiento del jugador paraguayo o de alguna manera, profe. Pero, perdón, no se ha jugado nunca con línea de 3, no se ha conseguido objetivos. ¿Cómo? No, me dicen algunos muchachos de atrás. Se han llegado a finales. Sí, los sistemas dependen de los jugadores, depende de cómo estás vos. Si vos tenés un error, si tenés otro error, los chicos no es que están disconformes, realmente estamos trabajando en buscar una seguridad que no hemos tenido. Eso, y después, porque vos estás marcando solo errores individuales que tenemos y esos errores que nos cuestan. Si vos dependés de una pelota parada en un lateral, entonces, tiene que ver el sistema. Yo entiendo que en una jugada abierta puede tener que ver el sistema. También con el 3 ganamos el clásico, también con el 3 dimos vuelta el clásico en la nueva olla. No, sí, simplemente sabe porque la formación necesita aparentemente más trabajo con ese, y usted ha llegado y ha jugado partidos, por eso le hago le hice esa... Obviamente que falta mucho trabajo en todas las líneas, no solamente en esa, mucho trabajo para generar más situaciones de juego, mucho trabajo para dominar al rival, mucho trabajo para defender con 50 metros hacia atrás, porque es un equipo grande que tiene la obligación de estar en campo rival, un montón de cosas que tenemos que trabajar y las vamos a intentar trabajar, y seguramente cuando usted la para se va a poder trabajar más, pero obviamente a mí no me gusta buscar excusas, no quiero poner pretextos. Cuando haya más tiempo para trabajar, se trabajará. Fabián, buenas noches, a la Ponte para Universo 970. Recién mencionaba lo del general fútbol. Olimpia prácticamente no tuvo chances de gol en el partido de hoy. ¿Qué falta para poder tener más peso en ofensiva también? No comparto, sí tuvimos esta chance. Llegamos, no para cargarle a un jugador, pero tuvimos un mano a mano que en el primer tiempo que lo podríamos haber descontado y cambia totalmente el partido. Tuvimos 2 o 3 pelotas cruzadas, una que no llega a Luca, una que no llega a Beto, la otra al revés, dos que recibe Zavala dentro del área. Sí, tuvimos una situaciones, le tuvimos efectivo, otra cosa. El segundo tiempo, los primeros 10 minutos, tuvimos varias aproximaciones. Hay un gol que no se iba a marcar porque era offside, creo. Pero sí tuvimos, aparte, pero eso no, obviamente falta mucho más, falta generar más juego, generar más situaciones para dominar el rival. Profe, ¿cómo le va? Erwin, delante de la radio de La Unión.
consultarle cuánto usted tiene de responsabilidad en esta derrota y consultarle con el debut del chico Alan Ledesma. ¿Cuánto tengo de responsabilidad? Toda mi responsabilidad, como cuando ganamos el clásico también soy parte de eso, él también soy parte de esto. Y lo de, le costó a Alan, le costó, lo sintió, porque es un chico que tiene una proyección enorme y no le vamos a caer a un chico, tiene 16 años, porque tiene un biotipo y una condición importante que seguramente va a ser importante para el fútbol paraguayo. Fabián, ¿cómo te va? Aquí Andrés Noguera para RCC. Más allá del sistema de juego, ya invitaban los colegas y que se habla mucho en los últimos encuentros, se ha ganado, se ha perdido también, así como hoy. No, es el primero que perdemos. Sí. Es el primero que perdemos. A lo mejor no es lo mismo porque no parecería que nosotros tenemos una mochila. Muy bien, gracias Fernando. Señores, aquí estamos nosotros esperando por Luqueño Libertad. Van ingresando ahora los futbolistas tanto de Luqueño, también del conjunto Gumarelo dentro del campo de juego. Se lo ve al árbitro del partido, Carlos Paul Benítez, con Milciades de Salívar y Héctor Medina. Señores, esperando un buen partido, Luqueño frente al puntero Libertad, que va a tratar de aprovechar la derrota de Guaraní, de Olimpia. Se nos viene Luqueño frente al equipo Gumarelo aquí en Itagua. En lo previo el comentario de Jorge El Niño Sosa, en una presentación de... Quitador, para cada dolor hay un quitador, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Toda la expectativa propia de lo que genera este partido después de los marcadores que se presentaron, porque juega el líder, juega Libertad, que últimamente le está costando ganar, le está costando sumar de a 3, viene con una serie de resultados encima, con empates, sumado incluso en el ámbito internacional, donde había perdido ante San Pablo y empatado en el último compromiso. Cuando aquí se escuchan los aplausos para la gente de Luqueño, principalmente aquí en la zona de las preferencias, ya están cantando también los de la escolta del lado de Libertad para darle un poco de colorido a este partido que uno esperaba más en cuanto a afición, pero que del lado de Libertad están más o menos unos 250 hinchas aproximadamente, del lado de Luqueño por allí aproximadamente. Espero que después con el correr de los minutos va a llegar también la barra de Luqueño para tener un poquito más de colorido en las gradas. Decíamos, de 4 partidos sin ganar en las últimas presentaciones a nivel local del cuadro Gumarelo. A eso le sumamos los 2 partidos a nivel internacional, suman 6 los juegos en donde no está pudiendo ganar el equipo de Libertad, cuando aquí gran parte de los futbolistas de Libertad van a saludar a Mourinho, que mucho tiempo estuvo allí en Libertad, por eso se saludó con Gustavo Mourinho, con todo su cuerpo técnico también, por lo menos casi medio plantel de Libertad fue a saludar allí a Gustavo Mourinho y a todos sus integrantes, y de paso saludó con los suplentes cuando se hace también el sorteo de los capitanes. Del lado de Luqueño, Alfredo Aguilar en el pórtico auriazul, zona defensiva con Rodi Ferreira, Brizuela, Macho y la presencia de Maldonado en el perfil izquierdo en la zona defensiva del cuadro auriazul. Walter Rodríguez, Ángel Benítez y la presencia de Julio Báez en el mediocampo. Jonathan Ramos un poco más tirado sobre el perfil izquierdo, y arriba la presencia de Kevin Pereira junto con Federico Santander. La experiencia de Santander del lado auriazul, uno que está necesitado igualmente de ganar porque está allí en la zona de abajo el cuadro del Sportivo Luqueño. Le pasa por 2 puntos nada más a 2 de Mayo, que es el último hasta esta parte, solo 17 unidades en la competencia. No conoce victorias hace 3 fechas, igualmente en el ámbito local luqueño, que sumado a su presente Copa Sudamericana, donde está eliminado también, hace que la necesidad propia sea de ganar para ambos, tanto para el Luqueño como también para el propio Libertad. Y hablando de Libertad, Mourinho del arco Gumarelo, Iván Ramírez, Diego Viera, la presencia de Néstor Jiménez y Matías Espinosa en la línea de 4 del cuadro repollero. Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, la presencia de Hugo Martínez, y tirado sobre el perfil izquierdo Lorenzo Melgarejo. Más arriba Iván Franco junto con Gustavo Aguilar. Hoy titularidad para Aguilar, hoy es el 9 en este partido, el delantero, en quien confía el técnico Sergio Aquino, cuando hay varias opciones, como el de Tacuara, como las opciones propias que tiene este equipo de Libertad con Roque y otros de los nombres en cuanto a la experiencia, pero hoy es Aguilar el elegido por lo menos en este partido para ser el centro delantero, con Melgarejo
Uno que depende mucho de Libertad que esté encendido, que esté bien, al igual que el propio Franco, para ver si se reencuentra con la victoria del Gumarero. Sabe los otros resultados que está acercando a llegar al título, pero para eso tendrá que poner de lo suyo para encontrarse nuevamente con la victoria y los 3 puntos en la fecha del equipo de Libertad. Por eso decíamos, mucha expectativa por la necesidad de uno y otro. Este partido está arrancando en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez, eleva una plegaria, Báez mueve el balón, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Ángel Benítez levante la pelota con destino a Santander. Vino la cobertura de Vira para Libertad, jugando por abajo para atrás con el arquero Morínigo, que desplaza el balón en terreno de Luqueño. La pelota se va a perder a un costado y habrá lateral sobre la banda derecha para Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al C277000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso en tu salud. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Levanta Ramírez, va corriendo sobre la zona derecha. Iván Franco alcanza la pelota otra vez para Ramírez. Ramírez juega por el medio para Martínez. Comienza a cargar Libertad con Sanabria. Buen pase para Martínez. Se perfila para el disparo a la media luna. Prefiere jugar dentro del área con Ramírez. Ganófono de cancha. Pelota para Franco. Colocó centro. Viene el gol de Sanabria. Saca Marcio. Cuando iba a rematar Sanabria, buscando la salida rápida. Ramos para Luqueño. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocida con leche, La Pradera en su presentación se hace 1 litro, fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Responde Ramos para el equipo de Luqueño. Se mete sobre la banda izquierda. La marca de Viera para Libertad. Recupera y juega con Ramírez para el Gumarilo. Shell baja el precio de sus combustibles. 300 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscapos. Representa y distribuye Record Electric Saica. Julio Báez con la pelota, juega por abajo para Rodi Ferreira y alcanza, habrá peligro. Ganófono de cancha, centro para Santander. Viene la marca que dice el juez que el primer córner del partido es para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha le va a pegar Báez. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. Báez y el tiro de esquina sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte para el equipo de Luqueño, que va por el primero, manda a su zaguero Frizuela y Marcio dentro del área con Santander. Balón que toma vuelo, despeja Sanabria de cabeza. Responde Franco y se viene Libertad desde el fondo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Martínez dentro del área, carga Libertad, disparo al arco con la zurda, paso lejos del arco de Aguilar. Lo cierto que tiene un arranque interesante el partido, niño. Sí, buen comienzo de partido. Ese tiro de esquina de Luqueño de la presión de Azul a una buena contra Libertad, que es cierto, no termina en gol por ese disparo que le dio muy abajo al balón allí Martínez, pero una buena réplica del cuadro Gumarelo. Por lo menos arrancó con cierta intensidad el partido. Ojalá eso se mantenga a lo largo de esta etapa y después ver que se presenta en el segundo tiempo. Saque de meta que corresponde al equipo de Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Olimpia perdió en Villaliza, cayó frente a General Caballero 3-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sao Paulo, rival de Libertad en Copa Libertadores, cayó como visitante 1-0 ante Palmeiras por el torneo brasileño. En Palmeiras titular Gustavo Gómez. En Sao Paulo estuvo en el banco de suplentes Damián Bobadilla. A sacar Viera para el equipo de Libertad del fondo. Elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Popasa. Reclaman una falta de Sanabria allí cerca del banco de Luqueño. También venía protestando Morínigo la infracción sobre Rodi Ferreira. Campo rival, tiro libre para Luqueño. Acompaña al Roja São Paulo con Solimar Turismo. Entrega 700.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544 Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. Le pega Rodi Ferreira, tiro libre sobre la zona derecha, lejos todavía del arco de Morínigo para un campo rival. Va Luqueño para
el primero con Rodi que levanta centro, balón arriba para Ramos. Saca Ramírez de cabeza. El rebote le va quedando sobre el costado izquierdo. Intenta, pero no puede Maldonado. Despeja Franco. Va recobrando mitad de terreno. La pelota Marcio para el equipo de Luqueño. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Perdió la pelota Rodi Ferreira. Va Melgarejo, quiere ganar fondo de cancha. Evita el córner Rodi. Recuperando la pelota, saca por el medio. Va, es cuánto va Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite y liga. Jorge. Van empatando Luqueño Libertad aquí en Itagua 0-0. Y su seguro, Chaco. Victoria de General Caballero 3-0 en Villaliza frente a Olimpia. Calidad es lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Guárdame que Franco tiene el primero para Libertad. Vino. Va a rematar, no tiene ángulo. Evita el contacto Maldonado para no cometer penal. Franco dentro del área para Ramírez. Colocó centro. Marcio despeja de cabeza. El rebote para Hugo Martínez. Le va quedando a Sanabria. No pudo disparar. Saca va desde el fondo para el equipo de Luqueño. Calidad es lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol. Vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Y era buena la llegada aquí con Ramírez, el lateral, como también con Iván Franco sobre ese sector derecho. Inclusive parecía que en el anterior le iban a tocar allí cortito, levemente allí el central de Luqueño, pero sabía que la velocidad de Iván Franco era mejor dejarlo pasar. Libertad a poquito, se adueña la pelota y busca ser el equipo que tome la iniciativa del partido del cuadro Gumarelo. Franco al piso, no hay falta, despeja Maldonado para Luqueño. Entre chicas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Están llegando los hinchas del Sportivo Luqueño, ¿es así, Germán? Sí, ya comienzan a desplegar las primeras banderas. Desde afuera ya se escucha también el retumbar de los bombos y los platillos. Ya van ingresando. Dentro de poco ya entrará el grueso de sus integrantes. Va a sacar Espinosa para el equipo de Libertad. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Martínez cruza en mitad de terreno, se mete Hugo Martínez, campo rival dejando para Melgarejo a favor del equipo de Libertad que busca el primero. Espinosa con la pelota sobre línea central. Lo encuentra Sanabria que pisa el esférico. Lo habilita Hugo Martínez, pica bien, se mete Campuzano. Va cargando el Humarelo, Campuzano cerca del área, punto para el disparo. Prefiere el pase corto para Melgarejo, puede estar el primero. Cerro Benítez, falta sobre Ángel Benítez, infracción allí de Aguilar, tiro libre en su campo, tiro libre para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lazca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido, Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Comienza a alentar el público de Luqueño en la tribuna norte, aquí en Itagua. Va a despejar Aguilar el partido 0-0. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Salta Rodi, falta sobre el mismo, infracción y piden tarjeta y aparece la primera tarjeta del partido. ¿Y eras para tarjeta? Bueno, el juez dice que sí, es para Espinosa, Germán. Para Espinosa, luego de esa disputa aérea con Rodi Ferreira, quedó tendido el lateral derecho de Luqueño. Tiro libre en su campo para Luqueño. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Rodi en el piso, fútbol paralizado aquí en Itagua. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Recordando que la Intermedia Santani le ganó 2-0 Fernando de la Mora. Empate entre Pastoreo y Encarnación 1-1.
Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Va Luqueño con Ramos, pero se apuró, le termina regalando la pelota a Hugo Martínez, que quiere el contragolpe, pierde ante Ángel Benítez, va recobrando por el medio Melgarejo, recaptura para Luqueño, Rodi Ferreira juega para Julio Báez, Báez ante Martínez, puntilla al volante libertiño, la pelota le queda a Campuzano, le cuesta la salida, Ramírez, que tiene que arrojarse al suelo, juega por Baco con Campuzano, va saliendo el equipo libertiño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay, ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros aceite indica Jorge. Luqueño Libertad empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Va a sacar desde el fondo el arquero Morínigo para el equipo. Gumare, lo escucho. Matías Espinosa vio su quinta tarjeta amarilla en lo que va del torneo de apertura, con lo cual queda suspendido para el siguiente partido. Será contra Trinidense en la siguiente fecha. Y carga Libertad, se mete Melgarejo, gana fondo de cancha, costado izquierdo, banderina arriba, todo anulado, reclama Melgarejo, posición adelantada, tiro libre en su terreno para Luqueño. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kento en Chacomer, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Señores, el martes por Copa Libertadores, 21:30, Grupo G en Lima, Sporting Cristal frente a Cerro Porteño. Arbitraje del argentino Facundo Tello, en el bar su compatriota Hernán Mastrangelo. El martes arranca la fecha número 8 de la intermedia, con adelanto a las 10 de la mañana, Guaireña ante San Lorenzo, mismo día y horario para 12 de junio ante River Plate. Pelotazo largo del arquero Alfredo Aguilar, queda Santander para Ramos, se perfila para el disparo, prefiere el pase corto para Julio Báez, otra vez la devolución para Ramos, primero anticipa el capitán Vira, logra evitar que la pelota se pierda por el fondo, recuperó Báez, apuró y le regaló a Campuzano, que busca la salida para Libertad. Los elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. Marcho juega para Julio Báez. Saca como puede Campuzano, pelota que se pierde a un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzamos 11 de la primera parte aquí en Itagua, el partido 0-0. Llévate ya la moto Mavi de Bristol, la más planchita de regalo, comprando la Buller Cup de Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Rodríguez levanta, pelotazo largo para Ramos, corre Ramos, primero llega Ramírez, despeja como puede, recupera Maldonado, se apuró, insiste Maldonado, cabecera del área, carga Luqueño, lo habilita Ramos sobre el sector izquierdo, encarosa fue de la marca de Ramírez, pero no pudo escapar de la cobertura de Sanabria, recuperando para Libertad en su terreno. Vega Call Center, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Jiménez tiene la pelota descargando para Vira. Libertad tiene el balón en su terreno. Le cuesta profundizar. Va Campuzano. Campuzano, cruzamiento del terreno solo. Está Melgarejo que abre los brazos. Se va metiendo Campuzano. No lo vieron a Melgarejo. La pelota le va quedando por derecha. Franco. Franco por Vasco para Sanabria. Toca en terreno. Rival el equipo de Libertad. En billetes, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La notadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertos Cumo 3, 20% de descuento y de regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sacando la pelota como puede desde el fondo Rodi Ferreira. Recuperando la pelota Martínez para el equipo de Libertad. Va Hugo Martínez. El árbitro deja seguir. Pensamos que era posición adelantada de Melgarejo. No, dice el árbitro que no mira al asistente. Levanta centro. Espinosa atento. El arquero Aguilar se queda seguro con la pelota. Sin Lice no hay partido. Aprovecha la promo de Lice Doritos. 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Billy Empeños. El miércoles en Montevideo, Peñarol recibe a Olimpia para Copa Libertadores a las 19. Cuando va Martínez para el gol, carga Libertad. Primero vino, está el arquero Aguilar, el arquero Aguilar. Aguilar se enoja con sus compañeros en defensa. Martínez en las manos de Aguilar, niño.
En otros tiempos la mandaba a guardar Hugo Martínez. Igual fue buena la concepción allí en ataque de Libertad. 1, 2, 3 toques. Las facilidades en el fondo de Luqueño, por eso reclama a Aguilar, que estuvo atento, listo, cuando saca ese disparo de zurda abajo, esquinado. Viene el arquero de Luqueño para quedarse con la pelota. Descuidos en la zona defensiva de Luqueño. De los dos, el que está mejor es Libertad. Esto sigue 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Franco con Sanabria. Sanabria pone la pelota sobre el lado izquierdo para Espinosa. Cruza en mitad de terreno, aplica el freno. Descarga ahora sobre Melgarejo. Luego del ataque liberteño marcamos el tiempo de juego. Se va metiendo Melgarejo, la pelota para Franco. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, esto indica Jorge. Luqueño Libertad 0-0. Y su seguros Chaco. Va Ramírez casi la media luna, avanza Libertad. Aguilar bajó de cabeza para Franco. Cierra bien despejando Rodi Ferreira. También Brizuela en la marca, le va quedando otra vez a Rodi. Quiere el contragolpe. Largo pelotazo para Báez a correr sobre Campuzano. Falta y piden tarjeta. Roja, roja. Expulsado Campuzano, roja para el mismo. Se queda con 10 Libertad, expulsado Campuzano. Se volvieron locos allí en el banco de Luqueño porque la acción fue frente a Morínigo y el resto del banco de Luqueño. Al piso Báez, entienden que fue un codazo, también lo interpreta el árbitro. Roja para Campuzano, niño. Estamos del lado opuesto, pero por cómo saltó el banco de suplente de Luqueño, uno decía que era con gravedad allí la situación. Solo que en la anterior como que se pasó un poquito Carlos Paul con esa primera amarilla para Espinosa. Era así falta, pero no sé si para amarilla. Pero en esta estaba algo lejos él, pero como reacciona todo el banco, creo que le hacen un gesto también allí desde el cuarto árbitro, le termina sacando la roja. Nosotros la verdad estamos del lado opuesto, no sé si estás mejor ubicado, Germán. Sí, se vio un brazo extendido de Álvaro Campuzano sobre el rostro del jugador del Sportivo Luqueño, Kevin Pereira. Muy sentido se lo ve al futbolista justamente del Chanchón. Ahí Campuzano le protesta al árbitro, quiere convencerlo de que fue una jugada accidental, de un movimiento de juego, pero no hay caso. Se va ya rumbo a vestuarios. El volante central liberteño, Álvaro Campuzano, expulsado. Con esto ratificaron porque por ahí se podía ver imágenes de VAR, algo así, no. Directamente ya agarró las escaleritas, se fue para la zona del vestuario. ¿Qué se vio por TV, Darío? Se vio un codazo directamente de Campuzano contra el hombre de Sportivo Luqueño en esa acción. O sea, estuvo bien entonces aquí el árbitro, por eso saltaron todos los de Luqueño. Correcta allí la decisión de Carlos Paul Benítez. Nosotros estamos al otro lado, se ve de que es falta, pero la gravedad desde el lado de cabinas por lo menos. Una situación que no tenemos ese panorama, pero sí con los compañeros y también con el apoyo allí de mesa informativa de Darío. Entonces, bien expulsado. Y a partir de aquí habrá que ver cómo juega Libertad con este hombre menor, porque esto recién está comenzando. Expulsado Campuzano con 10 Libertad. Tiro libre para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un Quitadores de Lascar. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Lo que sí nos llamó la atención fue cómo saltó el banco de Luqueño. Ahí es donde sí, como Morínigo y los suplentes ahí dijimos, esto es grave, porque aquí a la distancia parecía una falta normal de la zona de cabina que damos del otro lado. Se recuperó Pereira, tiro libre, lo hace Rodi Ferreira, balón viene arriba, Brizuela busca en las alturas, saca Viera, va a recuperar Maldonado para el equipo de Luqueño. Con Toque te queremos ver grande el de Roja, Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Franco, la salida para el equipo de Libertad, se mete por el medio, por abajo, la pelota para Jiménez, buscando la salida en su campo el equipo libertiño. En Nicey, cada compra es un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. En Nicey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000, tu casa con Zika, queda bien. Martínez al piso, pide falta, el árbitro deja seguir, de saca la pelota a Walter Rodríguez. Epa. Lo termina pisando a Martínez, que queda en el piso. El balón le va quedando a Ángel Benítez, quedó en el piso. Martínez, el volante de Libertad. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro Ñembe. Ventas al 09833009813. Redes San Justo Hierros. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción.
Te va recuperando Martínez. Intenso esta primera etapa, niño. Sí, en una acción rápida parecía que en esta Martínez como un pisotón, pero rápido se recuperó. Pensé que era más grave porque este sí fue casi frente a cabinas la acción del hombre luqueño, pero no pasó en esta, dijo Carlos Paul, que sigue la acción. El partido está 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Ya lo perdonó hace rato Carlos Pola. Rodríguez en esta no falta sobre Melgarejo amonestado. Es Rodríguez, Germán. Así es, Walter Rodríguez es el que ve la tarjeta de amonestación. El primero en Luque lo enganchó abajo a Lorenzo. Tiro libre para Libertad en campo de Luqueño. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Gecko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litros 6 indica Jorge. Luqueño Libertad empatan aquí en Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. Sanabria, el tiro libre para Libertad, pelota al área, saca Brizuela, le va quedando Báez para el contragolpe, coloca el esférico sobre la banda derecha para Rodi Ferreira, pica solo Pereira, perdió tiempo, Rodi encaró y también pierde la pelota, como se enoja Morínigo con él, va recuperando Martínez por el medio para Libertad. Y la suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto, escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. En el duelo de hinchadas, hasta aquí gana la gente de Libertad, Germán. Sí, se lo escucha más fuerte y eso que la gente de Luqueño cuenta con instrumentos musicales y todo. Es pelota para el equipo Gumarelo desde el fondo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Junior Alonso fue titular, completó el partido en la victoria del Atlético Mineiro 3-2 ante Fluminense. En Fluminense estuvo en el banco de suplentes Rubén Lescano. 21 tenemos de la primera parte, empata en Luqueño Libertad 0-0. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes, stock lo bueno para vos. El miércoles a las 19 en Montevideo, Grupo H, Copa Libertadores, Peñarol, Olimpia, Wilmar Roldán de Colombia, el árbitro, su compatriota Leonard Mosquera en el bar. A todo ponerle Victoni y líquido para el radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoni, tecnología en lubricación. Subí una foto, un video en @fasi_PY. Fasi busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. Expulsado Campuzano al minuto 16 con roja directa al volante de Libertad que juega con 10 de pelota de Hugo Martínez. Intenta escapar de la marca de Maldonado. Consigue su propósito. Le va quedando Franco sobre la banda derecha. Cierra ahí la marca Maldonado. Saque de manos en su terreno para el equipo Gumarelo. El partido 0-0. Y con Casa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad con Casa. Construyendo historias. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Geely o Sanyanga Heavy. Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. Siguiendo con la Copa Libertadores también el miércoles para las 21:30 en Brasil. Grupo D, Sao Paulo recibe a Libertad. Pita Carlos Betancur, el colombiano. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pichugón, deliciosamente natural. Federico Santander quiere, pero no puede ante la presencia de Néstor Jiménez. Jiménez juega para Espinosa. Matías Espinosa tiene el control de la pelota por el medio. Suelta la pelota con Sanabria. Para atrás combina, tocando Libertad en su terreno. Pedí tu préstamo pymes en Banco Díaz. Despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hugo Martínez con la pelota intenta organizar el ataque del equipo de Libertad. Se lo impide Báez en la presión. Por eso Martínez obligado a retroceder con el arquero Morínigo desde el fondo. Va a volver a comenzar el equipo de Libertad. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas a redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Espinosa con la pelota jugando para Jiménez. Jiménez por el medio. Se muestra con el esférico Hugo Martínez. Martínez lanza para Viera. Sube Ramírez sobre la zona derecha. Libertad está con 10. Expulsado con roja directa. Campuzano al minuto 16 tras un codazo en pleno rostro de Pereira. Buscando el ataque Espinosa.
fuerza para Libertad. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shortibif deja su sello en cada corte. Shortibif, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores Redes JMC Paraguay. Se mete, atención, Matías Espinosa, avanza Lumarilo, balón al área para Melgarejo, alcanza, no llega, le queda la pelota a Ramírez, lo quiere habilitar a Melgarejo, está sobre Melgarejo, cerca del área, a punto de rematar, bloquea bien sacando, va, es para el equipo de Luqueño. Elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.do.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fopasa. Se mete Ramos ganando fondo de cancha, escapó de la marca de Viera que se recupera, logra evitar el córner, Morínigo quedándose con la pelota al arquero Gumarela. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro 6. Indica Jorge. Luqueño Libertad empatan 0-0. Su seguro Chaco. En Villa Lisa derrota a Olimpia. General Caballero le ganó 3-0 a Olimpia. Si sos afiliado en la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Brizuela con la pelota, no se apura en salir para el equipo de Luqueño. Juega la pelota, el balón eleférico por el medio con Ángel Benítez. Benítez para Báez. Báez como una especie de organizador para el ataque de Luqueño. Jugando para Marcio. Este toca con Brizuela. De vuelta a Marcio. Toma contacto con la pelota y se viene Luqueño buscando el primero. El miércoles por la fecha 8 de la intermedia, a las 10 de la mañana, Independiente ante Tacuarí. Mismo día y horario para Capiatante, Guaraní de Fran. Guaraní de Fran que tiene nuevo técnico, Pablo Caballero. Falta de Marcio y otro amonestado más en Luqueño, sí, Germán. Así es, el zaguero argentino Julián Marcho por falta sobre Iván Franco, el segundo que ve la tarjeta amarilla en el local. Tiro libre que corresponde al equipo de Libertad. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Se va recuperando el futbolista de Libertad, hablamos de Franco, tiro libre para Gumarelo en su campo. Energygas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, la solución rápida y confiable Energygas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va el pelotazo largo de Iván Ramírez, ya recupera Marcho para el equipo de Luqueño, pone el balón sobre la banda derecha, allí tiene Brizuela, ordenando la salida para Luqueño, juega por abajo para Ángel Benítez, pide por el medio Rodríguez que está amonestado, se viene Ángel Benítez para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hablando y mirando un poquito el grupo allí de fútbol a lo grande, están hablando los compañeros que no era para roja para ellos, es para analizar después. Yo le comenté aquí al compañero que me está escribiendo en privado que estoy del otro lado, estamos del otro lado entonces, pero por lo que nos decían tanto Germán y también allí Darío, con las imágenes para analizar. Seguro hoy en fútbol a lo grande a las 23, desde todas las tomas se va a analizar allí. En el VAR no se analizó, se le dio la derecha ya a Carlos Benítez que estuvo bien en la roja. Y en la de Espinosa sí, a mí me pareció que exagerado lo de la amarilla, ¿verdad? Era un salto normal y quedó allí. Eso sí, de momento no se está notando que Libertad está con uno menos hasta esta parte, porque del medio para arriba flojito todavía lo de Luqueño ofensivamente. Va a sacar Morínigo para Libertad el partido 0-0. Con toque te queremos ver grande el Birroja, toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Va el pelotazo largo del arquero de Libertad, hablamos de Morínigo, salta Aguilar de cabeza, en la pelota por línea de fondo y habrá tiro de portería para Luqueño, 29 prácticamente, señores, primera parte, 0-0.
Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Rodríguez con la pelota, juega por abajo para Marcho. Marcho controla, mitad de campo, al lado izquierdo, levanta la cabeza, está Ángel Benítez, solo por el medio. La pelota le va quedando para Rodríguez, pide sobre la zona derecha, Rodi Ferreira proyectándose. Se viene la personal, Rodríguez por abajo para atrás con Brizuela tocando en su campo luqueño. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El miércoles por Copa Sudamericana en el Defensores del Chaco, luqueño recibe Atlético Grau. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. La pelota le va quedando al equipo de Libertad con el arquero Morínigo. Levanta el balón, viene arriba buscándolo a Gustavo Aguilar. Sale a buscar delantero. Pelota sobre la presencia de Ángel Benítez. Salta Martínez, gana por arriba. Le queda sobre el lado izquierdo, picando por ahora Sanabria. Balón a un costado lateral, campo rival para el Gumarielo. Unisal, sede central de España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambareca, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza calidad desde su origen. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Que están empatando Luqueño Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Disparo al arco, salvó Aguilar el centro. Aguilar de vuelta. El remate a la carrera fue de Hugo Martínez. Aguilar se queda con la pelota, niño. Pero ya en el después, cuando va a tomar nuevamente Aguilar, pero tremendo derechazo aquí. Repito, con uno menos hasta esta parte no se está sintiendo que Libertad tiene allí a Campuzano expulsado de forma tempranera. Aquí volvió a avisar en la anterior de Martínez, ese mano a mano con Aguilar, y ahora con este derechazo fuera del área. La pelota que iba bien esquinada, pero bien nuevamente el arquero Aguilar. Eso sí, con el correr de los minutos, si comienza a crecer Luqueño y principalmente en el segundo tiempo, allí puede que se sienta ese hombre menos que tiene el cuadro Gumarelo de momento con los mismos hombres. Busca revitalizar un poco allí el medio campo en el trabajo. Aquí no hay la presencia solitaria de Aguilar arriba y está un poco más obligado a bajar y volantear como extremo sobre el perfil izquierdo Melgarejo después de la expulsión de Campuzano. Quedan como volantes fijos allí en la marca tanto Martínez como también Sanabria. El partido 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Juan Cáceres y Roberto Fernández fueron titulares para el Dinamo de Moscú en la victoria del equipo ruso 2-0 ante el Spartak de Moscú. Muy bien, sacando Espinosa, va recuperando Rodi Ferreira para Luqueño, mitad de terreno. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostala a ganarlo, cambia todo. Escucho. Y ya mueve su banca Sergio Aquino porque ordena que calienten Rodrigo Villalba, Pedro Villalba, Adrián Alcaraz y también Alexis Fretes. Va Kevin Pereira, ganó fondo de cancha, centro. Atento el arquero. Morínigo se queda con la pelota. Le pide el esférico Vira, busca la salida, Libertad al partido. Sigue 0-0. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento. Chacomer, respaldo total. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. A Rodi Ferreira dejando para Kevin Pereira, no pudo ser Cabral, le queda Franco y se viene el contragolpe de Libertad. Franco que en su mitad de terreno está Aguilar solo por la derecha, por la izquierda Melgarejo con la pelota, comanda el ataque, perdió tiempo, insiste en diagonal, cierra bien Rodi Ferreira. Falta, ¿es de Rodríguez o de Pereira? De Rodríguez y la gente de Libertad es de Brizuela. Es de Brizuela, perdón, porque si era Rodríguez le iba a sacar la otra tarjeta. Tiro libre. Sí, de Brizuela. Tiro libre que corresponde al equipo de Libertad. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-529-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Se le entiende a Germán porque no hay diferencia prácticamente entre el 3 y el 8 con la camiseta luqueña, el blanco allí en esa Uriazul está difícil para los diseñadores
Tienen que dejar el traje, o un parche amarillo o azul y el contraste con los números. No le vamos a enseñar de diseño, ¿verdad? Pero a veces hermosa camiseta para lograr los números. Le falta un poquito un toque hacia la gente de marketing de la empresa que hace los... Ramírez y el disparo. Aguilar se queda con la pelota al arquero de Luqueño. Llévate ya la moto Mapit de Bristol, más planchita de regalo comprando la Buller Cup Rayo con cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Compra al mayor y hace que tu dinero rinde más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capieta Ruta 1 y ahora también en Capieta Ruta 2, kilómetro 21,5. 34 tenemos de la primera parte aquí en Itagua. Luqueño, Libertad 0-0. Hasta el 15 de mayo, 60% de descuento en productos de cuidado personal, 55% en termo, 50% en perfumería y más. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Recordando que Libertad juega con 10 expulsados los 16 de esta primera etapa. Campuzano en el Gumarila. En Villetas, una residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asado premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Saque de costado cerca del banderín para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Espinosa para el equipo de Libertad. Va Martínez, pide también Sanabria, cargando el equipo Gumarilo que busca el primero. Se muestra Sanabria, ganó fondo de cancha, coloca centro, pega Rodi Ferreira, tiro de esquina. Corner que favorece a Libertad sobre el sector izquierdo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. Luqueño Libertad 0-0. Y su seguros Chaco. La orden del juez le va a pegar Sanabria, tiro de esquina, va a Libertad por el primero, tiene un hombre menos. Expulsado Campuzano en el equipo Gumarilo. Al minuto 16 por un codazo en pleno rostro de Pereira. Apunta Sanabria, coloca centro, pelota arriba. Espinosa, vino Melgarejo afuera. Melgarejo solo atropelló, definió de cabeza. Pedían córner de vuelta, en principio saque de meta, dice el juez. Presionaron los centrales y es de vuelta córner para el Gumarilo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y eso que nosotros estamos en cabina y de cabina vimos que se terminaba desviando la cabeza allí del hombre de Luqueño. Reclamaron varios los futbolistas hasta que allí uno de los asistentes le dice a Carlos Bolenite que era tiro de esquina. Repito, con uno menos sigue siendo de los dos. El que busca, el que insiste, el que tiene chances, Libertad. Va Sanabria, punta, tiro de esquina, córner. Sanabria, el córner para el Gumarilo, levanta centro, pelota arriba, intentó, pero no pudo, dentro del área Aguilar. Le queda el rebote a Ramírez, cabecera del área, quiere ganar fondo de cancha, aplica el freno. Para atrás con Martínez, va a insistir Libertad. Esta fue la primera expulsión por roja directa en toda la carrera de Álvaro Campuzano y su primera expulsión desde el 6 de octubre del 2022. En la clausura de ese año vi la roja por doble amarilla ante Resistencia. Tiro libre, falta sobre Benítez, pierna adelantada de Martínez. Tiro libre, señores, tiro libre en su terreno para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ya que estábamos hablando de la presencia de los equipos paraguayos, tanto en Libertadores y en Sudamericana, el jueves por la Copa Sudamericana en Avellaneda. Independiente recibe a Guaraní, partido que arranca a las 19. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota le va quedando a Franco. Encara Franco, pierde ante la marca de Maldonado. Maldonado juega para Julio Báez. Avanza Luqueño, recostado Báez sobre el sector izquierdo, dejando para Ramos. Pierde ante Ramírez. Se metió Báez, falta. Falta, dice el juez, tiro libre cerca del banderín, tiro libre que corresponde al equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 38, primera parte del partido, 0-0. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo de Lays Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Maldonado y la ejecución del tiro libre sobre la banda izquierda, arco de la tribuna norte. Ojo con este tiro libre, con Brizuela, con Marche, con Santander dentro del área.
La orden del juez. Va Maldonado, colocó centro. Despeja como puede Aguilar colaborando en defensa. Va a recuperar Báez para el equipo de Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Bajando Santander, la pelota para Báez, pedía una falta, un agarrón, Santander de Viera, le queda el esférico mitad del terreno, campo enemigo para Martínez, acelera, cierra bien Maldonado, rebote para Ramos, Ramos para Báez, se juntan los tres, carga Luqueño, puede estar el primero, balón al área para Maldonado, colocó centro, frágil, saca vida para Libertad. En Dicey, cada compra es un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. En Dicey, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zicawal y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Señores, en el piso Hugo Martínez, tiro libre. ¿Qué le pasó a Martínez? Recibió un choque por parte de Maldonado, se toma de la rodilla izquierda el volante de Libertad. Y vos sabés que, Jorge, la gente de Libertad se acercó, le rodeó a Carlos Paul Benítez pidiéndole la amarilla a Maldonado. El árbitro solo sancionó la infracción. Señores, tiro libre en su terreno para el Humarilo. En San Justo y Arrojos, ángulos, franchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorroña en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo y Arroz. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Buen ambiente aquí en Itagua, el partido está 0-0, expulsado los 16, Campuzano juega con 10 Libertad. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Falta de Rodi sobre Melgarejo, otro amonestado más el Luqueño, escucho. El tercero que ve la tarjeta amarilla en el Sportivo Luqueño, Rodi Ferreira, falta sobre Lorenzo Melgarejo. Con eso, Rodi Rodríguez. ¿Y quién es el tercero que se me escapó? El argentino Marcho. Marcho. Y siempre parece que hay una pulsión de por medio. Hace como que se quiere compensar e igualar. Así que yo creo que tiene que ir cuidando estos detalles Morínigo de cara al segundo tiempo. Algunos de los que ya tienen tarjetas, como también me parece que por allí podía darse el cambio de Libertad. Por eso se estaba preparando allí Fretes y después ingreso por Espinosa. Me parece que es una posibilidad lo de que se dé el cambio cuando algo está pasando allí con los suplentes de Luqueño. Alguien que está protestando algo y Carlos Paul Benítez también que está por allí cerca observando. No sé si hubo amonestación o no, pero pasó algo con la gente del banco luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, esto indica Jorge. Luqueño Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Sanabria, el tiro libre, 3/4 de terreno sobre la zona izquierda para Libertad, colocó centro, pelota al área, vino el arquero, Alfredo Aguilar le saca el gol Alfredo Aguilar a Gustavo Aguilar, que se arrojó, aplicó el testazo. Aunque el banderín está arriba, la acción anulada entre Espinosa y Aguilar. Me parece que fue Espinosa el que aplicó el testazo allí con Gustavo Aguilar, pero el banderín arriba, niño. En medio de los centrales salió justito el cabezazo del hombre Gumarelo. Ya se había levantado el banderín, no sé si fue allí o ya después del rebote ese movimiento, pero igual la tapada de Aguilar, si esto seguía. Un tapadón, porque aquí lo tuvo Libertad en la pelota quieta de los dos, el que sigue arrimando cierto peligro hacia el arco de rivales. Libertad hasta aquí. Hablamos poquito de Morínigo, porque Luqueño no generó situaciones de cara al Sportivo Gumarelo. Esto sigue 0-0. En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada. Traerlo, animar y maximizarlo con los mejores accesorios. Animar lo que la fábrica no te dio. Colocando la pelota en su terreno Ramírez, pelota para el equipo liberteño. La suerte te está llamando a miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Se conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ángel Benítez salta y gana por arriba, bajando la pelota sobre Ramos, que no llega el esférico, alcanza Ramírez recostado sobre la banda derecha, el Hugo de la marca de Ramos, la pelota le va quedando Hugo Martínez, por abajo, por atrás con el capitán Vira por el medio con Sanabria, llega Báez, bloquea y se queda con el esférico. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución, avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos.
Señores, tiro libre para Libertad. Llegamos a los 43 de la primera etapa. 0-0 sin niños. Sebastián, chofer de plataforma en sintonía. Fanático allí del rojo. En Argentina que ganó hoy. Ganó. ¿Y sí? ¿Y qué pasó? Racing ya está aquí, está afuera, ¿verdad? Racing cayó ante Platense ayer. Boca ganó en Local penales. están ganando todos. Boca ganó en penales al equipo de Lanús. Esto en el fútbol argentino. Va a sacar al arquero Morínigo para Libertad. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. ¿Qué es lo que pasa en el banco de Luqueño? ¿Con quién se toma el asistente ahora el árbitro? Y me parece que va a haber una tarjeta, Germán. No, solo advertencia verbal, pero ya es la segunda que realiza Carlos Paul Benítez a los integrantes de la banca de suplentes del Sportivo Luqueño. Lo que pasa es que está cuestionando que las cortas, las divididas, está cobrando todo a favor de Libertad. Eso es lo que critican los suplentes de Luqueño. El árbitro se mantiene en todas sus posiciones y ahora fue a advertir por segunda vez a la banca de Luqueño, incluido a Lionel Burgos, el asistente de Morínigo. 0-0 el partido. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Mantener tu Sanyanca GM siempre en marcha. Con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-78-78. Se está yendo la primera etapa del partido. 0-0. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los 20 pagos delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. Le va quedando la pelota por el medio a Walter Rodríguez, bajando de cabeza con Maldonado. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Jorge. Luqueño Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más? 3 minutos más, Jorge, se juega hasta el minuto 48 esta etapa inicial. Saca Alfredo Aguilar para Luqueño. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Falta de Baez, lo venía sosteniendo Hugo Martínez que pide tarjeta. Tiro libre, señores, en su terreno. Tiro libre para Libertad. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Va colocando la pelota Morínigo, 46 de la primera etapa, el partido 0-0. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor especial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. Sacando Rodi Ferreira, pelota bien arriba con destino de Santander, baja de cabeza, la pelota le queda a Walter Rodríguez. Rodríguez carga para el equipo de Luqueño, suelta el balón para Ramos, va Ramos en el mano con Ramírez, colocó centro, busca Santander, pifió el de Libertad, pero Santander no se dio cuenta, estaba mirando el suelo, levantó la cabeza y no se dio por enterado que pifió el futbolista de Libertad que se viene de contra, sí niño. Y con estos movimientos Santander también Luqueño está jugando con 10. Robótico movimiento de Federico Santander, tiene toda la experiencia, toda la jerarquía, pero talento. Santander en esta de huevito le pasó a Santander la pelota. Saque de costado para Libertad en ataque. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre en naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fopasa. Llegamos a los 47 de la primera etapa, señores. El partido sigue 0-0 aquí en Itagua. Acompaña del Albirroja San Pablo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en paralseguros.com.py. Para el seguro, sentí la verdadera confianza. Ramos termina regalando un ataque de Luqueño en la pelota de Ramírez. Ramírez juega para Franco para Hugo Martínez. Martínez lanza para Gustavo Aguilar en su campo, por bajo para atrás, le queda la pelota a Sanabria. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online en Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Sol del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Hugo Martínez con la pelota, quizás el último ataque de Libertad en la primera etapa. Se va metiendo Jiménez, buen pase para Melgarejo habilitado.
habilitado Melgarejo con Caro, piso el área, va a rematar, ganó fondo de cancha, centro, vino, le queda el gol, está Sanabria, salvó la línea Marcio, insiste Libertad, le queda Franco, apunta Franco, va a rematar, perdió tiempo, la pelota de Ramírez, va a Libertad por el primero, salvó Marcio la línea, el disparo de Sanabria, le queda Aguilar, pivotea, aguanta la media luna, levanta el esférico y saca Báez con Pereira para Luqueño. Calidad es lo que estás buscando, todo arranque con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Itagua. Fecha 18 de la apertura por ahora. Luqueño Libertad 0-0. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos a 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Lo escuchamos a Jorge Bergotini, ex futbolista del Sportivo Luqueño. Un ramo muy movidito, pero no pudiendo cerrar ahí arriba también. Y nos falta la finalización, o sea, llegamos bien por los costados, los centros no están llegando a destino y eso hay que ajustar un poquito para que podamos marcar la diferencia en este partido. Quizás un Santander más movedizo, quizás también le sea beneficioso en ataque también al equipo. Sí, necesitamos un poco más movilidad arriba de Santander por la envergadura que tiene un tranco medio lento, pero igual es importante para la pelota parada. Creo que hoy ya se le va a dar, ojalá. ¿Por qué le está costando a Luqueño en este primer tiempo? Pese a jugar gran parte con uno más en campo. Y realmente nos falta hacer un poco de cambio de ritmo del medio para arriba. Necesitamos esa explosividad de nuestros mediocampistas delanteros para tratar de marcar la diferencia y quitar ventaja de la superioridad numérica. Algunos hombres de recambio de entrada quizás serían en el segundo tiempo. Sí, interesante sería meter gente más rápida para que podamos romper la defensa de Libertad que está bien parada. Y no sé, Marcelo Pérez sería interesante ponerle un poquito para darle más movilidad y rapidez al ataque. Gracias. A la palabra de Jorge Bergotini, exfutbolista del Deportivo Luqueño, observando aquí en el sector de preferencias de Luis Salinas el partido, Jorge. Correcto, allí en la zona baja igualmente con la voz de la gente que está por allí. Y un primer tiempo en donde es superior Libertad, a pesar del hombre menos. 16 minutos del primer tiempo, la expulsión de Campuzano. Una expulsión que es todavía para observar, para analizar después de lo que se fue presentando. Aquí para nosotros por lo menos estamos del otro lado de la acción de la jugada de cabina, una acción bastante rápida. Que era falta, pero por cómo salta el banco, los futbolistas del banco de suplentes a reclamar, allí es donde, como decía, aquí pasó algo. Mourinho entre ellos y definitivamente después le termina mostrando la roja el árbitro del partido, Carlos Paul Benítez. Se siente un poquito, sí, porque por allí no ataca por allí del todo Libertad siendo protagonista, si bien sigue siendo el que tiene la pelota, el que busca, el que está de los dos mejor. Pero por ahí perdió cierto peso en el medio. Igual así todo, es el que está mejor, el que busca, el que se anima. Porque le veo con dudas a Luqueño del medio para arriba. Jonathan Ramos no está encajando, les quedan pocas pelotas a Pereira, Santander con movimientos lentos. Si no le salió una pelota al pie, no sirve mucho lo que pueda hacer Santander. Entonces hasta esta parte poco casi nada. Y el detalle que tienen que ir cuidando también el propio técnico Mourinho de los 3 amonestados hasta aquí. Walter Rodríguez, Macho Central y Rodi Ferreira, que fue uno de los últimos amonestados. 3 del lado de Luqueño, porque a veces cuando uno tiene amonestado hay una expulsión, a veces se quiere el tema de las expulsiones. Veo a un futbolista, pero de aquí no logro captar quién es. No sé si estabas mejor ubicado, Germán, uno que está calentando allí de Luqueño. Del lado de Libertad se fueron todos al banco. Sí, durante el partido 3 o 4 se habían movilizados, se movieron también un poquito allí a ver si iban a ingresar o no, pero dentro de toda esa figura, después de la expulsión de Campuzano, de tener a Lucas Sanabria como Hugo Martínez, ambos allí con el doble 6, Iván Franco baja más sobre el sector derecho, lo mismo para Martínez y el único hombre en punta Aguilar, así todo con el trabajo de Martínez, del propio Sanabria, el medio para arriba, Aguilar.
Melgarejo, siempre importante, algo picante sobre el perfil izquierdo, sufrió en un par de ocasiones Luqueño, que tuvo tapadas importantes de la experiencia allí de Aguilar. El primero fue un casi mano a mano con Hugo Martínez, un disparo de media distancia de Aguilar, otro cabezazo del propio Aguilar que después de cierto se termina sancionando allí el offside. Me queda duda si el offside ya era de rebote del cabezazo previo, pero por cómo se fue presentando el partido, hasta aquí el más destacado en cuanto a su trabajo es el arquero de Luqueño, y eso significa que el que está haciendo mejor las cosas, a pesar de tener el hombre menos, es Libertad. Habrá que ver si en el segundo tiempo Luqueño se anima a algo más, porque el empate mucho no le sirve, necesita ganar, al igual que Libertad, para buscar estar cada vez más cerca del título, porque se va acabando el campeonato de a poquito. Se frenó Guaraní, ganó Cerro, que está allí también expectante dentro de lo que se vendrá, pero la realidad es que Guaraní perdió la gran chance de poder estar allí cerca de Libertad, y más si se da una victoria ante el cuadro azulgrana, pero se desgastó bastante también en el juego de la altura. Y Olimpia, otro que no aprovechó hoy sus chances también para acercarse un poco a Libertad en caso de que esto termine en paridad, si bien hasta esta parte de lo que se está observando en el partido es de los dos mejor el cuadro Gumarelo, donde, repito, está realizando un destacado trabajo el arquero Aguilar, con tapadas importantes, algunas dudas por momentos en la zona defensiva de Luqueño, y desde la generación de juego, desde lo que pueda hacer el Melgarejo por izquierda, el trabajo también de Franco sobre el sector derecho, el propio Aguilar. Uno mira el banco de suplentes y mira a Roque, Tacuara, el propio Diana Alcaraz, opciones que tiene Libertad del medio para arriba en ofensiva, para en algún momento del partido seguro van a ir ingresando estos futbolistas, pero hoy en quien confío es en Aguilar. Hoy Gustavo Aguilar, el delantero titular de esta formación de Libertad. Y volviendo un poco para atrás, nuevamente el tema de la expulsión, esos los 16 minutos, ese brazo allí, habrá que ver si ese brazo estaba bien levantado y hace el gesto del movimiento allí, buscando la presencia propia del futbolista de Luqueño, el contacto allí. Para la gente del VAR sí, le da la derecha a Carlos Polo Benítez en cuanto a que sí es roja. Y repito, a partir de allí ver cómo se desarrolla también el segundo tiempo, porque hasta esta parte, el que parece que está con 10 futbolistas es Luqueño, porque está en un plan defensivo de aguantar, de esperar, de buscar de contra, pero también de contra no tiene frescura. Arriba le está costando, repito, a Ramos, que busca hacer un poco de salida por allí, algo dentro del propio trabajo arriba de Kevin Pereira, Santander, Báez, pero con movimientos muy lentos del medio para arriba, con decirles que no pateó, que no generó una situación de gol a lo largo del primer tiempo, algo opuesto a lo que sí tuvo el conjunto Gumarelo, que tuvo chances por lo menos 3 a lo largo de esta etapa, algo que sí no lo hizo el cuadro del Sportivo Luqueño. Por eso está esta parte, esta paridad en 0 de los dos. El que deja un poquito más cómodo es a Libertad, pero sabe que también tiene que ir convirtiendo las chances que va generando de cara al segundo tiempo. Y si miramos también el banco de suplentes de los nombres, tiene más Libertad, pero habrá que ver si puede o no hacer pesar ese hombre de más que tiene, repito, la gente del Sportivo Luqueño de cara al segundo tiempo, después de esa expulsión tempranera de Campuzano, que esto todavía para analizar y mirar, porque para nosotros estamos en una situación lejana del otro lado, y Carlos Polo Benítez decidió sacarle la roja después de algún movimiento también seguro con el cuarto árbitro, que estaba un poco cerca también allí para observar esa acción dentro del momento del partido. Hasta aquí manda el 0 en este partido. Muchas miradas, muchas atenciones, mirando un poquito lo que tiene que ver con este compromiso, después de una derrota bastante dura de Olimpia ante General Caballero 3-0 en lo que pasó en lo previo, y lo que se vendrá a partir de aquí también para el campeonato y lo que pueda llegar a ser Libertad. Si gana o no este puntito, cómo se va a ir dando eso y más a continuación allí, cómo está la tabla momentáneamente de ubicaciones. Semana Copera, Libertadores, Sudamericana para los equipos paraguayos, repaso también de la categoría intermedia, allí con Darío Colmán en mensa informativa. Nosotros vamos a regresar en segundos dentro de lo que tiene que ver con este segundo tiempo que promete. Desde la intensidad del juego, mejor el cuadro Gumarelo. Repito, el que parece que está con 10 es Luqueño. Por momentos veo muy atado, no tiene velocidad, no tiene frescura del medio para arriba el equipo de Morínigo, que habrá que ver si en el banco tiene alguno que pueda generar algún dolor de cabeza al equipo de Gumarelo. Ni siquiera llegadas para tener algún tiro de esquina y generar cierto peligro hacia el arco de Luqueño no tuvo. Sí, alguna situación tuvo uno, como máximo un tiro de esquina, algún tiro libre, pero quedó en eso nada más hasta esta parte de lo de Luqueño. 0-0 hasta aquí en Itagua.
nos vamos hasta Estudios Centrales, nosotros aquí en Itagua. Regresamos en minutos para el segundo tiempo. Adelante, Darío. Correcto, Jorge. Con este resultado, si se mantiene el empate, Libertad llegaría a 37 puntos. 32 tiene Guaraní, 31 tiene Cerro Porteño, 29 para Olimpia, 24 para Trinidense y para Recoleta, 21 puntos para Ameliano y para General Caballero, con 18 Luqueño y Nacional, 17 puntos para Tembetaré y 15 puntos para 2 de Mayo. Así estaría quedando la tabla de posiciones en caso de que se mantenga este empate 0-0 entre Libertad y Sportivo Luqueño. Repasando lo que tiene que ver con los encuentros por copas internacionales, y vamos por el lado de la Copa Libertadores con los equipos paraguayos. El día martes, 21:30, Sporting Cristal ante Cerro Porteño, partido que va a dirigir el argentino Facundo Tello. El día miércoles, Peñarol va a recibir a Olimpia a las 19 horas en el campeón del siglo, a puertas cerradas por la sanción de Conmebol. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán. Para el miércoles, también 21:30 por Copa Libertadores, Sao Paulo va a recibir a Libertad con arbitraje de Carlos Betancourt, también colombiano, el árbitro principal de ese partido. Por la Copa Sudamericana, el día miércoles a las 19, Sportivo Luqueño va a recibir al Atlético Grau con una particularidad: todas las integrantes del cuerpo arbitral son mujeres. Son 3 chilenas, el caso de Dione Ricios, Marcia Castillo y Leslie Vázquez, y 3 venezolanas, la cuarta árbitra, Emícar Calderas, y en el VAR, Estefania Escobar junto a Migdalia Rodríguez, algo que no es, digamos, algo nuevo. Ya ocurrió desde 2021 en Conmebol tener un cuerpo arbitral entero integrado por mujeres, pero sigue llamando la atención más todavía cuando ocurre con un equipo paraguayo, como es el caso de Sportivo Luqueño, que decíamos recibirá al Atlético Grau a las 19. El equipo de Sportivo Luqueño ya sin chances de avanzar en la Copa Sudamericana. Y también en marco de la Copa Sudamericana, el día jueves a las 19, uno que tiene y muchas chances de avanzar, que es el equipo de Guaraní, que lidera el grupo A, va a visitar a Independiente de Avellaneda con arbitraje del brasileño Flavio Souza. Para ese encuentro que decíamos, jueves a las 19, Guaraní se va a enfrentar a Independiente. Independiente que justamente hoy le ganó a Independiente Rivadavia por 1-0 y clasificó a los cuartos de final del campeonato argentino. Será rival de Boca, que ayer en la Bombonera por penales pasó ante Lanús. En Lanús estuvo como titular ayer Ronaldo de Jesús. Hoy Independiente de Avellaneda sin Gabriel Ábalos, que está fuera por una lesión muscular. En Independiente Rivadavia sí fue titular nuestro compatriota Iván Villalba. Allí sí hubo acción de paraguayos en ese encuentro que les mencionábamos, del rival de Sportivo Luqueño, perdón, el rival de Guaraní en la Copa Sudamericana, en esta semana copera con nuestros equipos compatriotas. En la categoría intermedia, hoy se cerró la fecha número 7 con 2 partidos. Pastoreo empató 1-1 con Encarnación y Santaní se impuso por 2-0 a Fernando de la Mora, dejando la tabla de la siguiente forma. En la punta hay 5 equipos con 11 unidades: Capiatá, San Lorenzo, Guaireña, Tacuaré y Rubio Ñu. Muy cerca con 10 puntos están Resistencia y Carapeguá. Después lo siguen con 9 Pastoreo, Santaní, 12 de Junio e Independiente de Campo Grande. Con 8 puntos está Fernando de la Mora, 7 puntos tiene Sol de América, con 6 Encarnación y Guaraní de Fram, y con 4 puntos River Plate, cerrando la tabla de la intermedia, que ha tenido como gran información de la jornada la confirmación de Pablo Caballero como nuevo entrenador de Guaraní de Fram, que viene de caer por 2-1 en esta fecha ante el equipo de San Lorenzo. Mal arranque para el equipo de Guaraní de Fram, que ya en la 7ª fecha utiliza la guillotina, y tras la salida de Germán Centurión, entonces se confirma la llegada de Pablo Caballero como entrenador del equipo de Guaraní de Fram. De hecho, hoy ya dirigió su primera práctica, fue presentado esta tarde, y nos confirmó también el mismo Pablo Caballero que ya dirigió su primera práctica en el equipo de Guaraní de Fram, que entonces tiene nuevo entrenador. Eso es lo que tiene que ver con la categoría intermedia. Vamos una categoría más abajo, porque hoy también hubo acción en la primera B, con 4 partidos. A la mañana empataron 0-0 General Díaz y Silvio Petirosi. Más tarde Olimpia de Itá se impuso por 2-0 a Presidente Hayes. El Sportivo Limpeño igualó con el puntero con 3 de noviembre 2-2, mientras que Sportivo Iteño también empató 0-0 con Fulgencio Piegro, dejando la tabla de posiciones con 3 de noviembre
como único líder. Lo sigue con 9 puntos Olimpiadita, 8 puntos para Cristóbal Colón por Colombia y Silvio Petirosi en las principales ubicaciones de la primera B. Martín Ledesma tiene 7, 6 puntos para Fulgencio Yegros, 5 puntos para Benjamín Acebán, Atlántida 24 de septiembre y 3 de febrero, 3 puntos para Presidente Ayes, digo bien, también para el Atlético Colegiales para 29 de septiembre y para Sportivo Iteño, 2 puntos para el 12 de octubre de Itagua y para Sportivo Limpeño con 1 punto el equipo de General Díaz, Jorge. Muy bien, gracias Darío. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios, Germán. Entran con el 13 Iván Torres, también lo hace el 37 Lautaro Comas, no volvieron a la cancha Jonathan Ramos ni tampoco Walter Rodríguez. Son los 2 primeros cambios de Mourinho en Luqueño. Muy bien, señores, va a comenzar el segundo tiempo. Ajusta su cronómetro el árbitro del partido, Carlos Paul Benítez. Vamos a ver Hugo Martínez y esto arranca la etapa complementaria. Relata Jorge Casal. Largo pelotazo de Néstor Jiménez sobre Gustavo Aguilar. Busca por arriba el delantero de Libertad. Vino la marca en el fondo de Iván Torres. Golpeando de cabeza. Busca Santander. La pelota le va quedando a Vieira. Saca como puede. Pegan Torres. Y es lateral en su terreno para el Gumarila. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siguiendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Sacando Hugo Martínez, la pelota le va quedando a Julio Báez. Báez pone el balón sobre el costado izquierdo y se mete Báez. Báez toca para Kevin Pereira. Julio Báez otra vez para Pereira. Pega en Báez. ¿Qué dice el árbitro? No. La pelota se va a perder a un costado y finalmente es lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Baja el aliento de las gradas del público auriazul. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Falta de Santander sobre Martínez, todo anulado, señores. Tiro libre en su campo, tiro libre para Libertad. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.pe. Empeña segura, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Recordando que en Villa Lisa Olimpia cayó frente a General Caballero, victoria del rojo mallorquino 3-0. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9% hasta el 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. No soltó la pelota Kevin Pereira, lo hace ahora con Báez. Devolución de Julio Báez sobre Pereira, pero este no participa porque estaba en posición adelantada. Le reclama Báez, la pelota le va quedando a Gustavo Aguilar, que quiere el contragolpe para Libertad. Falta. El árbitro deja seguir, va recuperando la pelota Luqueño en su terreno. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Filasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo. Carga Luqueño, vino, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño, de Luqueño, de Luqueño, de Luqueño, de Kevin Pereira, Kevin Pereira. Manda al centro porque esa es la realidad. Tenía, señores, la opción del centro, se metió en diagonal. Es lo que quiso Kevin Pereira, pero ¿qué pasó? Santander confundió a la defensa y el propio arquero Mourinho que reacciona tarde y la pelota se va metiendo contra el poste izquierdo. Me parece que no toca Santander. Es gol de Kevin Pereira. Sorprendidos en el fondo, Gumarelo marca el primero aquí en Itagua el equipo auriazul, el conjunto de Luqueño. Kevin Pereira, autor del tanto para Luqueño, en diagonal levantando la cabeza y no tocó Santander. Para mí es gol de Kevin Pereira, señores, aquí en Itagua, jornada 18 de la apertura. Luqueño 1, Libertad 0, Kevin Pereira para el equipo de Luqueño. Monumental.
Y termina confundiendo allí esa pelota y esa acción del movimiento de Santander dentro del área, como bien decía Jorge en tu relato allí, al portero Morínigo. Viene en esta Kevin Pereira en una de las primeras claras de Luqueño dentro del partido, sino en la primera, en el comienzo del segundo tiempo, la jugada sobre el sector izquierdo del centro, y se lanzó allí de palomita buscando el cabezazo. Santander no llega, es más, cae, se termina lesionando la rodilla porque termina rengueando allí en la salida a Santander. Eso es que importa, dice el hincha auriazul. Pereira después de ese centro, ante todas las dudas en el fondo del cuadro Bumarelo. Sí, el Chanchón quiere recuperarse, quiere volver a la victoria. Le está ganando al líder, al puntero que viene con freno de mano puesto últimamente, pero que no estaba perdiendo. Tenía una serie de empates encima, por lo menos en el torneo local. Lo hizo Pereira con ayuda de Santander, que apareció allí de por medio, confundiendo a Morínigo. En Itagua y gana el Chanchón. Momento del gol. 2 minutos, segunda etapa. Carga Libertad con Melgarejo dentro del área. Puede estar el empate. Vino. Está fuera. La pelota cerca del poste derecho. Gran acción de Melgarejo. Se salvó en esta el equipo de Luqueño. Parecía el empate. Niño. Buena jugada por izquierda. Es de lo mejor que está teniendo por lo menos en el partido del equipo Bumarelo. Melgarejo se fue muy bien aquí de Rodi, de la presencia también de Brizuela. Ganó la última línea a más de uno hinchas de Libertad. Terminó confundiendo ya en la red, pero en la cara externa de la red fue bueno el zurdazo, pero no lo suficiente para que se pueda meter. Hay partido definitivamente. Con este gol de Luqueño está obligado Libertad a salir, aparte con el hombre menos. A partir de aquí vamos a ver cómo reacciona el equipo de Aquino. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos en segunda etapa. Pedro Chaco, precio calidad litros, esto indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Atención, se viene Melgarejo, está inhabilitado. ¿Qué dice el asistente? No, va Melgarejo, está habilitado. Colocó centro para Aguilar, freno con el pecho, encaró, va a rematar. Termina sacando como puede Marcio desde el fondo. La reacción del público en la zona de preferencia con el gol de Luqueño. Escucha. Dio un grito fortísimo, eufórico de la gente de Luqueño. Lo gritó con todo este gol que le está significando la victoria parcial al Chanchón, Jorge. Gana Luqueño 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Ufisa, calidad de su origen. Con esto Darío queda la tabla con Libertad 32, Guaraní, Libertad 36, Guaraní 32, Cerro 31. Asimismo queda Guaraní a 4 puntos de Libertad, Cerro Porteño a 5, Olimpia a 7. Señores, tiro libre que corresponde al equipo de Luqueño en su campo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar, nuestra calidad, su seguridad y la salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Una venda, Germán, en la rodilla derecha, decíamos, después de esa acción que se fue a pelear allí Santander. Se terminó lastimando y él mismo allí se puso la venda, está con algunas complicaciones en la rodilla, pero ya va a ingresar Santander. Así es, Jorge queda con 10 de momento Luqueño porque justamente fue asistido por los médicos y él mismo se colocó la venda que uno de ellos le dio. Señores, gana Luqueño por ahora 1-0. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Maldonado tiene la pelota, reingresando Santander que tiene el frico, descarga para Baez. Baez lanza sobre la derecha para Lautaro Comas. Va Comas, se mete, cabecera del área. Puede estar el segundo, pelota al área. Atención, venía atropellando Baez, no puede. Saca Hugo Martínez como puede de cabeza. La pelota le va quedando a Aguilar, va saliendo el equipo de Libertad. Kevin Pereira marcó su primer tanto en este campeonato Apertura y el tercero con la camiseta de Sportivo Luqueño. Gana Luqueño 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. En redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Cargando el equipo de Luqueño, le queda Rodi Ferreira. Ferreira punta, se apuró mal, lejos afuera. Señores, habrá salida para Libertad.
Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinto en Chacomer. Respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Ganando Luqueño con el gol de Kevin Pereira por la cuenta de un gol contra Ciro. La intención era el centro, pero se le metió el balón al arquero Morínigo. Cuando va cargando Melgarejo, ganó fondo de cancha, va Libertad por el empate. Melgarejo en diagonal, colocó centro, pega en Rodi Ferreira. Insiste Melgarejo, quedó tendido, tumbado Rodi. La pelota le va quedando ahora a Comas y va saliendo Luqueño. Los elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Falta de Santander en ataque, reclama el experimentado delantero de Luqueño. Falta sobre Espinosa, que se va recuperando, tiro libre en su terreno para Gumarilo. Llévate ya la moto Mavi de Bristol, más planchita de regalo, comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Iván Torres se la marca, la pelota le queda a Hugo Martínez, avanza el Gumarilo. Ya marcamos el tiempo de juego luego del ataque de Libertad. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, el te indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 0. Seguros Chaco. Perdió la pelota Hugo Martínez, sale Marcho, deja para Santander, pica, atención. Va corriendo Kevin Pereira, segundo en camino. Si le gana la carrera, viene, le ganó, segundo en camino, vino, está afuera, increíble. No lo puede creer nadie, la carrera ganó Kevin Pereira. Quedó atrás, viene y definió mal, niño. No creer cómo termina desperdiciando esta chance Kevin Pereira. Aquí de zona de cabinas, después de esta contra 4 contra 2 y el posicionamiento de Kevin Pereira, le termina ganando inclusive a su marcador allí de Libertad. Uno veía adentro, al fondo, esperaba como que se mueva la red, se terminó moviendo, pero la cartelería, porque fue cerquita de ese poste derecho, no definió bien en esta Pereira. Tuvo en sus pies el segundo, y iba a ser el segundo en su cuota personal. Igualmente buena chance de desperdicio Luqueño. Y aquí una situación particular, habló de más Iván Franco y le termina sancionando tiro libre. Le sacó la tarjeta. Sí, le sacó la tarjeta. Tarjeta amarilla para Iván Franco, que abrió la boca. Algo le reclamó a Carlos Paul. Es tiro libre para el equipo de Luqueño. Vega Call Center, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Franco es el segundo amonestado en Libertad. Así es, tras Matías Espinosa. Aquí le van a reclamar. Epa, se tomaron aquí, señores, Sanabria, Iván Torres, Julio Báez, enojado Sanabria. La tarjeta para quien es Luqueño. Tito Torres. Ahora se la vamos a mostrar. Va corriendo detrás de él para Iván Torres, que se había tomado con Néstor Jiménez. Entonces, Iván Torres es el cuarto amonestado en Luqueño en lo que va del partido. Señores, partido candente y caliente aquí en Itagua, ganando Luqueño 1-0. En billetes en la residencia en salidas rutas importantes, contacta al 021-443-600. La notadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Quedó sentido y tumbado Franco, no lo ve en el árbitro, está observando, pero tampoco frena la marcha del fútbol. Se mete atención en campo rival Santander, muy golpeado Franco, tampoco sus compañeros. Ahora sí, Sanabria saca la pelota a un costado, le reclaman al juez, fútbol paralizado. Sin Lays no hay partido, aprovecha la promo de Lays, Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo, hasta agotar stock. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Germán. Se toma de la zona del rostro. Iván Franco acusa un golpe luego de lo que había sido esa disputa aérea con un jugador del Sportivo Luqueño. Allí se da vuelta, demuestra y le explica al árbitro dónde le duele, mientras es observado también por sus compañeros. Muy dolorido se lo ve al ofensivo de Libertad, mientras el Gumarelo prepara 2 cambios.
Fútbol paralizado aquí en Itagua. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pepa y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pepa y Flores. Señores, saque de costado en su terreno. Balón que corresponde a Luqueño. Este jueves por la fecha número 8 de la intermedia, a las 10 de la mañana, Encarnación va a recibir a Rubio Ñu y en el mismo horario Carapeguá será local ante Resistencia. 14 de juego prácticamente, etapa complementaria, gana Luqueño 1-0. En Dicey, cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Dicey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. La pelota de Franco que ya se recuperó, deja por bajo para Viera, capitán de equipo, tocando con Jiménez. Jiménez para el equipo de Libertad. Jiménez pone el balón con Melgarejo. Melgarejo suelta para Hugo Martínez, carga Lumare, lo que quiere el empate, pelota arriba. Saca Marcho con golpe de cabeza, va a recoger el rebote y va a insistir Libertad con Franco. Insan Justo Hierro, perfiles, ángulos, blanqueadas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983309-813. Redes San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Carga Libertad Ramírez, centro Alfredo Aguilar, seguro se queda con la pelota. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio, calidad y litros 6. Indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 0. Y su seguro, Chaco. Cuando puedas, Darío, los primeros 4 en el campeonato y los próximos partidos justamente de estos conjuntos que pelean el título. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Entra con el número 20, Adrián Alcaraz, se fue Iván Franco, al mismo tiempo entra con la 14, Alexis Fretes, se terminó el partido para Lorenzo Melgarejo. Son las dos primeras modificaciones de Aquino en el Guma. Muy bien, pelota para Luqueño. Con esta derrota, Libertad queda con 36, Guaraní con 32, Cerro Porteño 31 y Olimpia con 29. En la próxima fecha, Cerro Porteño va a recibir a General Caballero, Libertad va a recibir a Trinidense, 2 de mayo será local ante Olimpia, en Pedro Juan Caballero y Guaraní va a recibir a Ameliano. Muy bien, señores. La pelota, sí, niño. Y Trinidense es un equipo que, si no me equivoco, le sacó puntos también a Libertad. Le hace Trinidense el partido a Libertad. Siempre le complicó. Pero es Libertad local, la llevará Darío. Sí, en la huerta local Libertad. En el duelo de la primera rueda había sido 1-1 en el Martín Torres. 1-1, ahí está, sí. Buen recuerdo allí, porque es de los equipos que le sacó también puntos a Libertad. No está logrando levantar hasta aquí Libertad. Y eso que tuvo un primer tiempo bueno, con uno menos. Tuvo chances, tuvo situaciones. Allí Alfredo Aguilar se destacó en el arco del cuadro de Luqueño, que cambió la cara definitivamente en este segundo tiempo con los cambios. Se está empleando tanto en el segundo tiempo, pero queda mucho todavía en el partido. Veremos si hay más goles. Gana Luqueño 1-0. En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Elimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santegui y otros. Elimar, lo que la fábrica no te dio. Va recuperando la pelota, falta Valcara sobre Maldonado en su terreno, tiro libre, sí, niño. Siempre presente, Blas Antonio Serafini. Saludo para la zona de San Lorenzo, reportando sintonía. Es tiro libre en su campo para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Yala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va a jugar Marcio en el fondo para Luqueño, que gana 1-0. Con Tokio te queremos por grande de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probado ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota de Iván Torres, que también fue amonestado en esta etapa complementaria. Balón que le va quedando por ahora Maldonado. Maldonado por bajo para Marcio. Marcio con el esférico cruzando mitad de terreno. Otra vez para Maldonado. Encaro y se fue de la marca de Sanabria. Luqueño juega en su campo. Gana el equipo de Morínigo 1-0. Y la suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy.
En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unidad a la generación ProMate Inamericana. Se va metiendo Báez, encaró, carga Luqueño. Báez tiene la pelota sobre la zona derecha, quiere ganar fondo de cancha. Golpea la pelota sobre la presencia de Lautaro Comas. Despeja Espinosa, saque de meta para Libertad. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construye contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Largo pelotazo sobre la zona de Freitas que ingresó en esta etapa complementaria y Libertad. Sacando Rodi Ferreira la pelota a un costado lateral. Inofensiva al lado izquierdo para el Gumarila. Hoy se cumple exactamente un mes de la última victoria de Libertad. 11 de abril de este año 1-0 ante el Nacional por la fecha número 13. Desde allí pasaron 6 partidos contando torneo local y torneo internacional sin que Libertad conozca la victoria. Mira cuando puedas, cuando le ganó a Nacional. Qué cantidad de puntos y cuánto era la ventaja con relación al segundo en ese momento. Incluso antes, ese partido fue así sobre la hora porque Nacional le venía haciendo un partidazo. Y sobre el final, creo que fue la última pelota. Minuto 95. 95, sí, le había costado bastante ese partido a Libertad. Ante Nacionalidad, partir de allí, la serie de empate, derrota ese después ante San Pablo. Y a este ritmo, el que está mejor aquí es Luqueño. Gana Luqueño 1-0. A todo por el Bistoni líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 098-319-720. Bistoni tecnología en lubricación. Subí una foto o un video en la @fasi_py. Fasi busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Saque de costado cerca de la banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litros. Esto indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 0. Y su seguro, Chaco. ¿Qué dice el juez? ¿Córner o saque de costado? Saque de costado para Luqueño. Pelota en ataque para el equipo azul. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Suzuki, Geely o Sanyanga GM. Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. Señores, recordando que General Caballero en Villa Lisa le ganó a Olimpia 3-0. Cuando Libertad ganó por última vez, cuando finalizaba la fecha número 13, tenía 10 puntos de ventaja sobre Guaraní, tenía 14 por encima de Olimpia y el Cerro Porteño. Ahora se reduce a 4 con relación al conjunto legendario. La pelota le queda a Viera, se viene Libertad que quiere el empate. O manejamos a mamá y papá con 100 premios con tus compras desde 50.000 guaraníes. Genera cupones electrónicos, farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Hugo Martínez levanta la pelota sobre Adrián Alcaraz. Golpea de cabeza, despejando Maldonado. Va recogiendo el rebote para ahora. Tiene la pelota Ramírez para Hugo Martínez. Libertad quiere el empate, juega con un hombre menos. Expulsado en la primera etapa, minuto 16, por un codazo. En pleno rostro de Maldonado, de Pereira en realidad, fue de Campuzano que fue expulsado. Libertad pierde el Gumarela 1-0. Pedí tu préstamo Pipes en Banco Díaz, despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señores, el martes Copa Libertadores 21:30 en Lima. Grupo G Sporting Cristal frente a Cerro. Arbitraje del argentino Facundo Tello. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas a redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Carga el Gumarelo, pelota arriba de Hugo Martínez, saca Santander colaborando en defensa, le queda Lautaro Comas. Comienza el contragolpe, pero se equivoca. Kevin Pereira le termina, fue Báez el que le terminó regalando la pelota a Sanabria. Sanabria deja para Adrián Alcaraz, con Martínez. Va Libertad por el empate. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortevip deja su sello en cada corte. Chortevip de sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para... Aguárdame que viene el empate, vino. La línea. En la línea salvó Rodi, aunque el banderín arriba. ¡Qué milagro en el arco! En el arco del Luqueño. Parecía que iban a correr los de Libertad para festejar el empate. Aunque el banderín está arriba ahora, niño. Pasó de todo allí en el área. Primero con Alcaraz ganando sobre el sector derecho. Tiro esquinado, complicado para Aguilar.
logra tapar, pero en el rebote estaba nuevamente un hombre de Libertad que fue a pelear esa pelota. Se le escapa a Aguilar ese balón. Y en la línea, ¿quién fue? Roy el que termina sacando, si bien ya había levantado el banderín. Casi de película y esos movimientos últimos, esos segundos. Más de uno quedó allí atento a ver qué pasaba. Parecía que lentamente se metía esa pelota hasta que terminaron sancionándole falta en contra de Aguilar. Pero pasó un susto importante en esta Luqueño en el fondo. Cerca, el repollero del empate. Señores, balón en la salida para Luqueño. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con los respaldos de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el COLES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Jorge. Escucho. Y ahora Morínigo llama a Marcelo Pérez, casaca 19 para él, será el tercer cambio en Luqueño. Cerca de los 24, etapa complementaria, gana Luqueño 1-0. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fopasa. Acompañado del Birroja San Pablo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 098-563-544. Solimar Turismo. El miércoles por Copa Libertadores a las 19, Grupo H en Montevideo. Peñarol frente a Olimpia, dirige el colombiano Wilmar Roldán. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Germán. A la cancha el 19, Marcelo Pérez. Se terminó el partido para Federico Santander. Tercera modificación de Morínigo en el Chanchón. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, se indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 0. Y su seguro Chaco. Señores, el miércoles por la Copa Libertadores, Sao Paulo recibe a Libertad, grupo de 21-30. Dirige el colombiano Carlos Betancourt. Calidad es lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. ¿Qué pasó, Germán? Otra vez que le mostró la tarjeta amarilla a Rodi Ferreira por retardar la reposición. Y lo va a echar, lo va a echar porque ya está amonestado. Tiene tarjeta amarilla, exacto, le mostró en el primer tiempo. Se acordó de eso, Carlos Polo Benítez o más bien le hicieron acordar eso y ahora le muestra la tarjeta roja al lateral derecho del Luqueño, con lo cual queda con 10 también en cancha el Chanchón. Y aquí se le van encima a los hombres deportivos luqueños por retardar. Hace ese gesto Carlos Polo Benítez. Yo creo que se olvidó. Se olvidó Carlos Polo Benítez porque a veces esto con una amonestación verbal nada más se salva. Pero vino tarjetero, Carlos. Sí, vino tarjetero, eso sí, vino tarjetero. Vino modo árbitro de EXA. El árbitro de EXA tiene que sacar tarjeta porque después se tiene que facturar y compañía. Yo, árbitro de barrio, que necesita uno sacar tarjeta para que la organización gane ahí su 20, 30 mil guaraníes. Así son. Pero hoy, desde el comienzo vino así. Qué situación extraña. Primera vez que veo, puede que ya haya sucedido antes, ¿verdad? Tenía ya amarilla Rodi Ferreira, se demoró 1, 2, 3, 4 segundos, amagó como que iba a lanzar, no, amarilla para usted por demorarse. Le recuerdan a Carlos Polo Benítez que ya tenía amarilla porque él se había olvidado. Él saca la amarilla, retrocede Carlos Polo Benítez y allí le avisan que ya tenía amarilla y se queda con uno menos Luqueño. Aquí se emparejan las cosas, a ver qué hace Libertad. Señores, expulsado en Luqueño, se queda con 10, se fue Rodi Ferreira. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le siguen reclamando a los futbolistas de Luqueño. Carlos Polo Benítez, la pelota le va quedando Hugo Martínez. Martínez con Viera, gana Luqueño 1-0. Con Tokio te queremos ver grande el Berroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Se vendrá Pablo Aguilar en Luqueño. El próximo viernes se termina la fecha número 8 de la intermedia con 2 partidos a las 10 de la mañana ambos. Fernando de la Mora ante Pastoreo y Sol de América que va a recibir a Santané. Señores,
La pelota le va quedando. Atención al equipo de Libertad. Carga Espinosa. Fretes con la pelota. Fretes con el esférico. Puede estar el empate. Fretes ganófono de cancha. Le queda Espinosa. Saca la defensa de Luqueño. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va a sacar sí, niño. En la anterior, Espinosa reclamaba una mano. Si era mano pegada al cuerpo, por lo menos a la distancia. No me pareció mano, pero reclamaban sobre Libertad. La pelota todavía no fue afuera. Continúa. Ahora el que despierta es Libertad con 2, porque ahora se emparejó. Así como en el primer tiempo. Desde el primer tiempo estaba con uno menos Libertad, ahora uno menos del lado de Luqueño. Y creo que se vendrá es Paulo Aguilar. Señores, cargando Fretes, va Libertad, pelota arriba, va Sanabria, no puede, saca Lautaro Comas para el equipo de Luqueño. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Y La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña. Fretes para el empate, aguárdame Juan, Fretes para el empate, vino afuera, Fretes afuera. Afuera, Fretes no lo puede creer, estaba habilitado. Error en el fondo de Luqueño. Fretes desperdicia el empate, niño. Más de un futbolista de Libertad se tomó la cabeza hasta el banco de los suplentes. Mirá, Valdés se tomó la cabeza como en esta Libertad fue, cargó, peleó allí con la presencia de Aguilar en el área. El propio Alcaraz, Martínez y Fretes acompañando. Le pega mordido afuera, en la cara externa de la red. Era muy buena la llegada, la chance que tenía Libertad. No logró igualar por cómo se presentó el partido. Ya tuvo chances para poder llegar a la igualdad, algo que no se le da hasta el momento al Gumarelo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Ingresó con la 23 Pablo Aguilar, se fue de la cancha Julio Báez. Cuarto cambio de Luqueño. Señores, salida para Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropare, sea 40 años generando soluciones con energía. Recordando la primera etapa, al minuto, yo tengo anotado minuto 16, la expulsión de Álvaro 16, Campuzano, sí, tarjeta 16. roja directa, y la de Rudy Ferreira por doble tarjeta amarilla, de un 26, lateral, sí. El árbitro no se acordó que tenía tarjeta amarilla, por eso le saca la amarilla. Inclusive después entré aquí y miré también la notebook que tenemos aquí con más pollo. Y si le saca la amarilla, él retrocede y después le hacen acordar que ya tenía amarilla. Él le saca la amarilla allí por el tiempo, pero ni se acordó que le había sacado en el primer tiempo a Rudy Ferreira. Y después ya por la propia polémica, la situación propia, sí. Se demoró, sí. Perdió tiempo innecesario, sí, porque inclusive había amagado que iba a sacar lateral. Perdió unos segundos allí Rudy, que ya tenía la amarilla. Y responsable también lo del lateral para hacerse expulsar de esta manera. Gana Luqueño 1-0. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central, España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capital, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. El miércoles a las 19 en el Defensores del Chaco, Luqueño frente a Atlético Grau por Copa Sudamericana. El jueves 19 horas en Buenos Aires, en Avellaneda, Independiente de Guaraní, Grupo A de la Sudamericana, arbitraje de Flavio Sousa. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Se mete Kevin Pereira, puede liquidar a Luqueño. Kevin Pereira ganó fuera de cancha, no tiene ángulo, apuntó el disparo. Bloquea en la marca, Viera pide en saque de meta, es córner. Tiro de esquina, dice el árbitro Carlos Paul Benítez, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y los de Libertad lo rodean ahora el árbitro, Germán, Y porque le piden saque de arco, aseguran que el último en tocar fue un jugador de Luqueño. El árbitro sostiene que es córner para el conjunto del Chancho. Le pega Comas.
Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Comas y la comba, pelota arriba, sacando por ahora como puede desde el fondo. Sanabria recuperando la pelota Luqueño. Sanabria comete una falta al árbitro, deja seguir. Le queda Ángel Benítez, perdió la pelota y se viene Viera de contra. Carga Libertad, la pelota le queda a Alcaraz. Alcaraz y el contragolpe, error de Ángel Benítez. Lo puede aprovechar Frete y se viene Libertad frente con la pelota con mucha gente en Gumarila. Frete, pelota al área, saca Pablo Aguilar para Luqueño. Desde los viñedos de Álamos, en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Aún no sos asegurado. Ingresa rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Lateral cerca del banderín para el equipo liberteño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 34, etapa complementaria. Gana Luqueño 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llévate ya las motos Mavi de Bristol. Más planchitas de regalo. Comprando la Buller Cabo Rayo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está cargando Libertad que no se rinde, señores. Ambos equipos juegan con 10. Gana Luqueño 1-0. Gol de Kevin Pereira en este periodo complementario para el equipo azul. Viera tiene la pelota. Me parece que vendrá Tacuara, ¿eh? Sí, ya es hora de ir cargando al área. Por eso se vendrá Tacuara y uno más que después ya no va a confirmar allí Germán, porque es hora de buscar los centros para buscar el empate y por qué no por allí darlo vuelta. Pero primero deberá empatar Libertad. Señores, gana Luqueño 1-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Oscar Romero ingresa para jugar la segunda etapa con el Inter de Porto Alegre, que cae como visitante 2-0 ante Botafogo. La pelota de Sanabria va a Libertad, el disparo al arco bloqueado. Le queda Espinosa dentro del área, vino y saca como puede Marchu para Luqueño. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el Ahorrazo Supermayorista Mercado de Santarín, su Capieta Ruta 1 y ahora también en Capieta Ruta 2, kilómetro 21,5. Hasta el 15 de mayo, 60% de descuento en productos de cuidado personal, 55% en termo, 50% en perfumería y más. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Señores, Luqueño 1, Libertad 0. Seguro, Chaco. Pierde el puntero aquí en Itagua frente a Luqueño 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entran con la 7 Oscar Tacuara Cardoso, con la 26 Ernesto Caballero. Dejaron el campo de juego Gustavo Aguilar y también Lucas Sanabria. Tercer y cuarto cambios de Aquino en el repollero. Señores, tiro de portería y en Luqueño se vendrá Fernando Benítez, ¿es así? Sí, con la 14 ingresa Fernando Benítez. Se terminó el partido para el goleador de la noche. Hasta aquí Kevin Pereira agota sus cambios. Morínigo en el chanchón. Gana Luqueño 1-0. En mayo, comprando 4 cubiertas, cupo 3, 20% de descuento y de regalo. Quiere aceptar premios de Cupo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo de Lays Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo, también hasta agotar stock. La pelota le va quedando por ahora Ramírez para Alcaraz. Alcaraz estaba trepando prácticamente sobre toda la humanidad de Brizuela, que saca de cabeza. Recogiendo Espinosa por el medio. Se viene Caballero para el equipo Gumarela. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de las que nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Hugo Martínez cerca del área. Va el equipo de Libertad que quiere el empate. La marca de Ángel Benítez bloqueando, impidiéndole el pase Martínez. Le queda el esférico ahora Ramírez por el medio campo rival. Avanza Libertad que busca el empate. Con Toque te queremos ver grande el Roja. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia.
Ernesto Caballero para el carabajo de cabeza, le queda Ramírez. Ramírez va a rematar con la pierna derecha. Frena con el pecho, ante la presencia, ante el marque de Fernando Benítez. Y va Ernesto Caballero con la pelota, 3/4 de terreno, apertura para Ramírez. Ramírez va a colocar el centro. La pelota va para Tacuara. Ganó por arriba Pablo Aguilar, falta. Pues posición adelantada de Tacuara Cardoso, todo de un lado. Tiro libre, señores, tiro libre en su terreno para Luqueño. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Billy Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va a sacar desde el fondo el arquero Aguilar de Luqueño. Andrés Cubas como titular en el partido que su equipo, el Vancouver Whitecaps, cae por 2-1 como local ante Los Ángeles FC en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Sí, niño. Hablando de sacar, creo que ya tenemos que ir sacando la camperita porque desde el segundo tiempo bajó la temperatura. De lo que era el primer tiempo. Afuera se siente. Sí, se siente. ¿Cuánto de temperatura más o menos así ambiente, Germán? Aquí en cabina es diferente porque estamos todos encerraditos, pero allá afuera se siente, ¿verdad? Y menos de 20, sí o sí, hará 19 más o menos, entre 19 y 18. Sí, aparte de Itagüa es zona alta, ¿verdad? Zona alta aquí, Itagüa, el Pacaraí está más abajo, zona alta es... Itagüa zona alta, sí, el bajo del Pacaraí. Se siente el fresquete. Va sacando Martínez para el equipo de Libertad. Viva y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas, General 10 y 140, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Viva y Flores. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Casi 39 de partido, falta de Ernesto Caballero sobre Ángel Benítez. Tiro libre que corresponde a Luqueño. ¿Qué pasa con Alfredo Aguilar? Sale a reclamar a sus compañeros, pero es una estrategia en realidad, una modalidad para retrasar la reposición del juego luego de la sanción de tiro libre a favor. Victoria de Luqueño 1-0. En Licey cada compra es un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Chica queda bien. ¿Cuánto más de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos en segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro, aceite y diga Jorge. Señores, Luqueño 1, Libertad 0. Su seguros Chaco. Monumental. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Pinza, Justo Hierro, perfiles, ángulos, flanchuelas y más. Acceso sur casi perfecto, Socorro, y ventas al 0983 309 813 Redes en Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Germán. Se fue de la cancha el número 22, Hugo Martínez, entró con el 32, Rodrigo Villalba. Último cambio de Aquino en el Guma. Muy bien, pelota para Luqueño. Con este resultado, Libertad se mantiene puntero con 36, Luqueño sube al puesto 9 con 20 puntos. Estilo libre en campo rival para el equipo auriazul. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Saludos para Arnaldo Zaguer en Ipacaraí, para Alfredo Gamarra en Fulgencio Yegros, departamento de Cazapá. Estilo libre para Luqueño. En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Le va a pegar a la pelota. Va colocando Comas, el testazo de Pérez. Ganó por arriba. Intentó Pérez, la pelota desviado, niño. Ahora volvió a ser Pérez, ya no es más Pérez. ¿Qué pasó en su momento? Goles. Huracán, transferencias, pues, por el bien del propio fútbol paraguayo y del propio Pérez, sí. Sería bueno que vuelva a su nivel. Va teniendo a pocos minutos, pero se frenó, sí, definitivamente. No volvió a ser el mismo que en su momento deleitaba con goles allá el cuadro auriazul. En esta se anticipó bien el cabezazo afuera de parte de Marcelo Pérez. Buscando el empate, Libertad. La suerte te está llamando, miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Señores, busca el empate el equipo de Libertad, casi 42 de la etapa complementaria. Pelota arriba de Espinosa para Tacuara Cardoso. Golpea de cabeza Fernando Benítez. El contragolpe con Marcelo Pérez. Pero con la mano me parece que desplazó Pérez. No vio el árbitro. Pica Pérez. Se viene Luqueño.
Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los impatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades, FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Fretes con la pelota para Tacuara. Cardoso va a Tacuara, carga Libertad. Tacuara encaró, enganchó, zafó de la marca de Ángel Benítez. Pase de primera sobre la banda derecha. Allí aparece Ramírez. Ramírez para colocar al centro, 3/4 de terreno. Balón arriba, bajó Tacuara. Le queda la pelota. Fretes va a rematar, no tiene ángulo. Coma sin la marca, despeja para Luqueño. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Vistori de punta a punta. Conoce más en vistori.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Se los nota cansado el uno futbolista de Luqueño. Sí, en esta última Brizuela, por ejemplo, ya renegando complicado, por eso ingresó al día Aguilar para tratar de hacer uno más en defensa. Y en esta, muy bien, Pablo Aguilar ganándole al propio Tacuara, Cardoso. Pelota de Comas para Luqueño. En Concasa, pesa tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejogramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Mantén tu Sanyanga GM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Va Ernesto Caballero con la pelota, le queda Ramírez. Ramírez apunta, va a rematar Ramírez. El disparo bloquea a su propio compañero Espinosa. Rebote para Ernesto Caballero, encaró, zafó de la Comas. Va Caballero, cabecera del área. Avanza Libertad, Ernesto Caballero, zafó de Brizuela, centro al área. Viro, no pudo Villalba. Le queda a Fretes, centro. Pablo Aguilar, Alcaraz. Mal, lejos, afuera, niño. No le están saliendo las cosas a Libertad, que insiste por derecha, por izquierda en esta. Con Caballero, Ernesto mandando la última línea, despeja a medias, le termina quedando allí esa pelota al futbolista Alcaraz, que gira media vuelta, arriba sobre el travesaño. Otra llegada de Libertad aquí, no puede convertir. Ya en el primer tiempo, con uno menos, decíamos, las tapadas innumerables de Aguilar, y en este segundo tiempo ese murallón de Auriazul, que a pesar del cansancio, de todo, sigue aguantando todo lo que Libertad está generando. Recordando que desde los 16 del primer tiempo jugaba con uno menos el equipo de Libertad. Pasó la misma situación, pero ya en el segundo tiempo. A los 26 del segundo tiempo, la expulsión de Rodi Ferreira por demorarse en un lateral. Antes ya tenía una amarilla, y por demorarse recibió la segunda tarjeta Rodi Ferreira. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, Luqueño 1, Libertad 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más? 4 minutos más. Jorge se extiende hasta el minuto 49 esta etapa final. Reclamaba eso Sergio Aquino para el Espoco. Va Alcaraz. Carga Libertad en las puertas del área. Alcaraz deja para Fretes. Fretes enganchó, zafó de Fernando Benítez. Va Fretes otra vez con Alcaraz. La pelota de Rodrigo Villalba. Libertad sigue presionando, buscando el empate. En la próxima fecha, Sportivo Luqueño irá como visitante ante Nacional y Libertad va a recibir a Trinidense. Saque de meta para Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en farmacia Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Señores, el martes Copa Libertadores, grupo G21 a 30 en Lima, Sporting Cristal frente a Cerro. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. A tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cosito con leche, la pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Se viene Luqueño con Lautaro Comas, pierde ante Jiménez. Recuperando Jiménez para jugar con Viera. La mano de Marcelo Pérez, todo anulado, tiro libre. Epa, Viera lo toma del cuello prácticamente Marcelo Pérez. La tarjeta es para Pérez, ¿verdad? Para Marcelo Pérez, sí, el delantero de Luqueño. Aquí debió ser para los dos, porque Pérez hace lo suyo, pero también de Libertad. Si era amarilla, tenía que ser para los dos, no solo para el de Luqueño. Señores, tiro libre para Libertad. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de la red Shell País. Récord Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Récord Electric Zaica. Alfredo Aguilar casi suelta la pelota, niño. Soltó, pero después recuperó más de uno allí en esas milésimas de segundo, como que le corrió un frío interior del cuerpo, porque salió con todo, aseguró, pero después se le termina cayendo la pelota a Aguilar y en segunda instancia allí
logró atenazar a Aguilar, una de las figuraciones del cuadro del Sportivo Luqueño, que aquí va de contra y a ver si marca uno más. 47 de juego, señores, gana Luqueño 1-0. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Jordi Beef deja su sello en cada corte. Jordi Beef, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chocomer Automotores, redes JMC Paraguay. Banderina arriba, posición adelantada de Marcelo Pérez, casi 48, tiro libre para Libertad. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, AZ hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad Fopasa. No pudo Fernando Benítez en el contragolpe. Recupera Fretes, carga con Tacuara Cardoso, pelota arriba. Sacó la defensa, cayó Tacuara, no pasó nada. Le queda la pelota, sacando Brizuela desde el fondo para el equipo de Luqueño. Va Marcelo Pérez para el contragolpe, controla Pérez. Marca Ramírez, deca para el arquero. Se viene Morínigo. Acompaña del Albirroja San Pablo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 098-343-544. Solimar Turismo. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Cayó mal Tacuara, golpeado, se mete, atención, Villalba perdió la pelota. Ángel Benítez recupera, falta sobre Ángel Benítez, muy cerca del final, lo va a ganar Luqueño, niño. Y las miradas para mí van para Tacuara, porque estaba reclamando como una falta en la anterior, pero no vi. Hubo un enredo, se terminó lesionando, le dice Tacuara al árbitro, y no revisaron qué pasó allí. Hubo un enredo en el área donde cayó Tacuara, pero por lo menos a distancia no se le va con ninguna falta, sale renegando. Se levanta ya de su asiento el hincha auriazul. Después de 3 fechas, si no me equivoco, vuelve a la victoria. Necesitaba y mucho Luqueño de esto, el volver a ganar. ¿Y a quién? Al líder. Y así lo está haciendo Luqueño cuando falta poquito para el final. Señores, 49 prácticamente. La pelota le va quedando a Fernando Benítez. El balón se va a perder a un costado. Final del partido. Final del juego aquí en Itagua, en el estadio Luis Salinas. Luqueño le ganó al puntero, Luqueño le ganó a Libertad. Con el gol de Kevin Pereira, Luqueño 1, Libertad 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Celebran los hinchas del Sportivo Luqueño, cabizbajo los futbolistas.